Empezamos esta entrevista de preguntas con el amigo Jaime Rodríguez, unicitario. Repito, la intencionalidad, la finalidad de esta entrevista es conocer la postura personal del amigo Jaime Rodríguez. Esa es la intención. Las preguntas van a ir para ese sentido, las repreguntas también van a ir para ese sentido y esperamos que Jaime se sincere con la comunidad trinitaria, especialmente para conocer la postura personal del amigo. Así que empezamos con tu presentación de 2 minutos. Adelante, Jaime, por favor. Bueno, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Jaime Luis Rodríguez. Soy perteneciente a la iglesia IPUC y soy unicitario. Así que no vengo a representar denominaciones. Yo no estoy aquí como representante de ninguna denominación. Estoy representando la verdad de Dios, de la cual hemos aprendido y es la palabra de la cual es el mismo Rey. Entonces, soy cantante de la iglesia, ejerzo este ministerio musical, soy predicador de la palabra del Señor, creo en un solo Dios, único e indivisible, único Dios por dentro tanto por fuera. Creo que Jesucristo es el único Dios, creador y Padre, al ser este Dios eterno y soberano, del cual en su condición de hijo se manifiesta. Así que mis hermanos, a todos los amigos trinitarios y a mis hermanos unicitarios, a todos, la idea es que todos podamos aprender, salir edificados. No soy más que nadie. Creo que lo único que hacemos es aportar al conocimiento que Dios le ha dado a otros. Cada quien Dios le dio un talento, un don, y lo que hacemos es compaginarnos para que la palabra de Dios sea glorificada. Ese es mi propósito, que la palabra de Dios y Dios mismo sea exaltado y glorificado. La gloria siempre es del Señor. Y ese es el propósito de esta entrevista. Agradezco a John Félix por este espacio y a toda la comunidad trinitaria y a mis hermanos unicitarios. Ok, gracias Jaime. Empezamos con el tema. Se te va a dar un promedio de entre 4 a 5 minutos de introducción. Queremos saber, el tema básico es ver hasta dónde tú haces distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si las haces o no las haces, lo haces desde la encarnación o antes de la encarnación. Una introducción, por favor, entre 4 a 5 minutos, tómate con libertad. Te escuchamos, por favor. Claro, vamos aquí a especificar el tema de las distinciones, pero antes de hablar de las distinciones, quiero hablar de quién es Jesús para poder saber por qué se le aplica este término filosófico de distinción. Primero, hablando de Dios, desde Génesis, lo que compone Génesis hasta Malaquías, estamos hablando de la deidad de Dios como espíritu. Entonces vemos a Dios creando en su ser espiritual, ¿cierto? Que es lo que es espíritu. Ahí se utiliza el término Elohim. Algunos han comunicado que es una pluralidad, pero no es pluralidad de personas dentro de un ser. Eso no existe en la Escritura, es Dios mismo. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 96 dijo Dios y comienza hablando de este Dios que es espíritu. En Génesis 97 comienza este Dios creándolo todo y comienza el desarrollo de este Señor mostrándose a través de la creación. Entonces vemos que el término Dios se empleaba para otros términos de otros dioses. Entonces aquí hay una identidad que el Señor profesa y ya comienza a mostrarle a Moisés el yo soy. Y ese yo soy se adjudica, más adelante lo veremos cuando Jesús lo dice, reclamando esa misma identidad ontológica, porque no hay dos seres, hay un solo ser. Y aquí vemos que luego se da el nombre de Jehová, y este Jehová es el Salvador, y vemos la Escritura diciendo que este Jehová y será mi nombre por siempre. Y aquí vemos a este gran Dios y Salvador, al cual siendo Dios nadie ha podido ver, pero vemos teofanías de él, vemos apariciones. Génesis capítulo 18, versículo 10, capítulo 19 también especifica, cuando come con Abraham, aquí vemos Dios manifestándose. La primera, cuando usted comienza a leer Génesis 18, dice, se le apareció, eso es lo que llama teofanía de un contexto teológico. La palabra teo que es Dios y panía que es aparición. Entonces aquí vemos a Dios revelándose y mostrándose a través de los tiempos para poder interactuar con el ser humano. Entonces ya vemos apareciendo también y hablando por medio de Moisés, por medio de una zarza. No quiere decir que él es una zarza, su identidad ontológica no es una zarza, pero usa los medios por el cual se puede comunicar al hombre para que el hombre le pueda interpretar y entender. También vemos a Dios tomándose como una columna de nube. Y en esa columna de nube, entonces Dios también cubre al pueblo de Israel. Y mire que Dios pone su presencia para cubrirlo a ellos y mostrarle el amor de Dios a través de su creación. Eso lo hace un padre. El padre que ama a sus hijos demuestra el amor. Y Dios lo demostró. Entonces aquí vemos hablando de Dios y este Dios mismo promete en Zacarías 12:10, aquí yo que hablo estaré presente. Este Dios en Zacarías 12:10 dice, mirarán a mí al traspasado. Este de Zacarías 12:10 es el gran yo soy
Y este que en profecía está diciendo que lo mirarán, lo vemos ya manifestándose en carne y muriendo en la cruz, cumpliéndose toda la profecía. Este Dios, antes de pasar al Nuevo Testamento, que estamos conociendo del Antiguo Testamento, Dios mismo habló por medio de los salmos, de los profetas y de todos aquellos por medio de su espíritu. ¿Para qué? Para ese Dios, que ese espíritu iba a venir a manifestarse en carne. ¿Y cuál era el compromiso? Amar, redimir al hombre y morir por el hombre como cordero. Vemos sombras del Antiguo Testamento. Allá comenzamos a ver el tabernáculo donde se hacía sacrificios. Y eso representaba, por eso es que Cristo adjudica su cuerpo como el templo, porque es el lugar del sacrificio. Y ahí es donde efectivamente viene la redención. Cuando nosotros ya comenzamos a ver a un Mateo que comienza a mostrar quién es este Dios, entonces entendemos que Mateo 1:20 no dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella haya engendrado el Espíritu Santo es. Y usted comienza a leer todos estos textos y usted entiende que Jesucristo es Dios. En Daniel hay una profecía, en Daniel 7, ella que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Pero aquí viene el cumplimiento profético. Entonces estamos viendo las profecías dadas por Dios y el cumplimiento. Eso quiere decir que lo que Dios hacía en el Nuevo Testamento era lo que ya él había dicho por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces aquí ve Mateo 1:23, donde dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que Cristo nunca dejó nada por fuera. Este Cristo que ahora en el Nuevo Testamento va a estar manifestado en carne, que es el Dios del Antiguo Testamento, fue el que habló por medio de los apóstoles y por medio de los profetas y por medio de todo para manifestarse y redimir al hombre y cumplir lo que él había dicho. Eso nos da a entender que Dios sí cumple su palabra. No hay distinciones en Dios porque estamos viendo el mismo Dios creando y el mismo Dios manifestado en carne. Es decir, si yo hago distinción, tendría que hacer distinción de entre los seres, porque Dios actúa en perfecta armonía en el tiempo y fuera del tiempo. Así que yo no tengo que cuantificar a Cristo separado de Dios, porque Cristo es Dios. La Biblia lo dice, que que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Así que aquí las distinciones que vemos es de lo que Dios hace. Esas son las distinciones de lo que Dios hace, no en el ser. Es decir, ¿qué hizo Dios en la zarza? Si quieren hacer una distinción, habló por medio de la zarza. Adjudiquen la distinción, habla por medio de ella, poder de Dios. ¿Qué hace Dios en la columna 9? No es la misma zarza, es algo diferente. Ese Dios está ahora cubriendo a su pueblo por medio de una columna de nube. Es lo que hace Dios, pero no cambia la obra de Dios, sigue siendo la misma obra. Por amor habló por medio de la zarza y por amor cubrió al pueblo de Israel con la columna. Vemos la misma. No estamos hablando de dos personas ni haciendo nada distinta. Aquí solamente hay un solo Dios. Ahora, el mismo que comió con Abraham es el mismo Dios. El que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios. Lo que puede haber distinción es en lo que se ejecuta en el tiempo. Pero ese Dios, su identidad no tiene distinción. Él es espíritu. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él no tiene. Él es el Rey de Reyes. Él es el soberano. Cuando hablamos de Dios, hablamos de lo que Él es, no de lo que tiene, porque Él es dueño de todo. Él es dueño del mundo, la tierra y los que habitan en él. Así que Él no tiene, Él es dueño de todo. Él es Dios, Él es el dueño, Él es el poderoso, Él es el soberano. Eso es lo que se puede decir. Pero no se puede hacer distinción en Dios. El que hace distinción en Dios está haciendo una separación ontológica. Está diciendo que el Padre actúa de una diferente manera y el Hijo de otra, porque el Padre no es el Hijo. Y la Biblia no categoriza eso. Pero la Biblia sí muestra la obra de este único Dios por medio de la creación. Y aquí vemos a Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Cuando leemos Timoteo 3:16, abran los códices antiguos de Él. Ese Él es el versículo 15 que viene hablando que es Dios. Así que no hay distinciones de dioses. El mismo Dios, cuando se le aplica la hermenéutica, la exégesis y el contexto del capítulo, entendemos que el texto inmediato del versículo 16 es el 15. Entonces ahí es donde estamos. ¿Quién es Él, el que manifestaba en carne? El Dios del verso 15, que es el único Dios, el creador. Pablo lo dice para Él, dice para nosotros, no solamente para Él, involucra todo ello. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Quiere decir que para el pueblo solo había un Dios y es el único Dios del Antiguo Testamento. Y si Jesús es el Dios y este Dios del Antiguo Testamento, el creador y Padre, prometió salvar, entonces Judas 1:25 nos dice a el único
y sabio Dios, nuestro Salvador. Si Ok, este Jaime. Jesucristo es el único Dios, es el Padre. Ok, gracias. Se te ha dado como 8 minutos. Ok, ahora empezamos con las preguntas. Empezamos con la encarnación para entenderte, para que me sea más fácil entenderte. A ver, ¿crees que desde la encarnación, o mejor yo voy a usar la palabra bíblica, ¿crees que desde que Dios se manifestó en carne, desde ahí hay algún tipo de distinción o manifestación entre el Hijo y su Padre? Hay una manifestación de Dios, no de Dios y su Padre. Eso colocaría a dos personas ahí. Hay una manifestación de Dios. Y el único Dios no tiene categoría dentro del ser. Él es el creador. Por ende, la manifestación es de Dios, no de los términos Padre. Padre es un título. Yo soy Padre, eso no me hace un ser diferente. Soy Hijo, no me hace un ser. Pero estoy hablando de yo mismo. Ese yo único y personal fue el manifestado en carne. Por ende, no puede haber distinción en un yo personal. Tampoco puede haber otro por fuera. Así que este único Dios, que es el manifestado en carne, estamos hablando que su Padre es el mismo Dios que es Él, porque no hay otro Dios por fuera de Él. Y si hay una distinción dentro de los seres, quedarían dos. Eso es dualismo. Ok, a ver si te copio. ¿El Hijo sería una manifestación del Padre para ti? Claro que sí. El Hijo es la manifestación del único Dios, el Padre, que es el mismo. Ok, ya te voy copiando bien. Ahora, el Hijo, que es una manifestación del Padre, ¿es un alguien o es un algo para ti? El Hijo es un alguien y es Dios. Ok, el Hijo es un alguien y es la manifestación del Padre. Y el Padre también es un alguien. Es el mismo Hijo, es alguien. Por eso el Hijo es la imagen del Dios invisible. No hay otro por Ok. fuera. Pero a ver, explícanos con libertad. A ver, como te digo, la idea es entender tú. Ya tú me dices que el Hijo el Hijo es la manifestación del Padre. Ok, está clarísimo. El Hijo para ti es un alguien. Ok. Y tú me dices que el Padre es un alguien y es el mismo alguien. Hasta ahí te la compro. O sea, te la entiendo, mejor dicho. Pero No, ahora explícame. no, ¿No es el permíteme. mismo El alguien? ¿No es el Hijo, mismo alguien? el Hijo, el Hijo es alguien y es el Padre. Y el Así es. Padre es alguien y es el mismo Hijo. Así es. Eso es. Así que estamos hablando de un solo alguien. El Hijo, que Así es es. el Padre, al ser Jesús Dios. Y Dios es el mismo Hijo, el alguien, porque ese Dios se manifestó en carne. No estoy hablando de dos alguien, del mismo alguien. Ya, ya. No, no, sí, sí, sí te capto. Tú estás hablando de un solo alguien. Ok, el hijo, para resumir, la manifestación del hijo diré, el hijo es la manifestación del padre. Y el hijo es un alien y el padre es un alien y es un solo alien. ¿Te copié bien, no? Sí, claro, es un solo alguien y Jesucristo lo es. Ok, ya. Ahora la manifestación del hijo, entremos a la manifestación del hijo. La manifestación del hijo, para ti, ya me dijiste que es un alguien. El hijo como manifestación, ¿tiene naturaleza divina? El Hijo, como alguien tiene naturaleza divina, claro, al ser Dios, el Padre, porque esa es su identidad. Juan 4:24, Dios es espíritu y Jesucristo es ese Dios. Así que su naturaleza principal en el Antiguo Testamento es ser Dios y es espíritu. Es alguien, es el creador. Pero capta bien la pregunta, o sea, que no quiero que te salgas de esto. La manifestación del Hijo que tú me dijiste, diré, el Hijo es la manifestación del Padre. Entonces, te hablo de la manifestación del Hijo ahí. La manifestación del Hijo, me estás diciendo que sí tiene naturaleza divina, ¿no? Para cerrar ese tema. Claro, el Hijo tiene naturaleza divina por ser Dios, el creador y Padre. Ok, cerramos el tema. Ahora, el Hijo o el Hijo, que es la manifestación para ti del Padre, ¿tiene naturaleza humana? ¿Cómo, cómo? El Hijo, que es la manifestación del Padre para ti, el Hijo, ¿tiene naturaleza humana? Claro, Lucas 1:35, el santo ser que nacerá. Ahí habla su naturaleza de lo que es santo, efectivamente, y el que nace es hijo, llamado hijo de Dios. Y por eso Mateo 1:20 nos especifica. Dice, no temes recibir a María tu mujer porque lo que en ella hay engendrado el Espíritu Santo es. Entonces, al ser engendrado por el Espíritu, tiene su naturaleza divina al ser el Espíritu eterno. Y tiene su naturaleza humana, lógicamente, porque es lo que nace de mujer. Ok, a ver, corrígeme, porque la idea, como te repito, es captarte. Corrígeme si te capté bien. Tú me estás diciendo que el Hijo, que es la manifestación del Padre, el Hijo tiene naturaleza divina y también tiene naturaleza humana. Cerramos el tema, ¿es correcto? ¿Te copié Claro, bien? por ser el mismo Dios. Por ser el mismo Dios, el mismo alguien. Ok, ya. Ahora, el Hijo, que es la manifestación del Padre para ti, tiene voluntad divina. La única voluntad que hay es en Dios. El Hijo no tiene voluntad, Él es la voluntad hecha carne. No tiene voluntad, Él es la voluntad. A ver, el Hijo, que es la manifestación del Padre para ti, en tu postura personal, ¿es una persona? El Hijo es la persona, claro que sí. Y como persona tiene voluntad. Es la voluntad hecha carne, porque la voluntad de Dios era redimir al hombre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, esa es la voluntad de Dios, amar al hombre, que envió a su Hijo, y ese mismo Dios cumple su voluntad al manifestarse en carne. Era redimir al hombre, no hay más voluntad, hay una sola, y se está materializando hecha carne. Ok, entonces Dios antes de manifestarse en carne tenía voluntad para ti. Claro, es su única voluntad era redimir al hombre, por eso Y lo esa creó, voluntad, por eso lo redimió.
Claro, su única voluntad. Esa voluntad, ¿tú qué lenguaje usas? Voluntad divina para entenderlo. ¿Qué lenguaje usas? Voluntad No divina, uso contextos que la Biblia no dice. La Biblia no dice ni voluntad. voluntad divina ni voluntad humana, dice voluntad. Eso lo Ok, dice Mateo capítulo 26, versículo 41, ya, ok. 42. Entonces, antes de Dios manifestarse en carne, tenía Dios su voluntad. Ok. Es la misma voluntad que tiene ahora el Hijo, ¿no? Claro que sí, solamente hay una voluntad y al ser manifestado en carne, siendo Dios, pues su voluntad primero se cumple, se está materializando y dos, la está llevando a cabo. Entonces hay una función exacta. Se está materializando la voluntad de Dios, que es ese Dios por amar al mundo, y se está cumpliendo lógicamente al redimir al hombre. No hay O- desobediencia por ningún lado. ok. ¿Y tú qué te consideras tú como hombre? ¿Tú tienes voluntad humana? ¿Qué clase de voluntad tienes tú como hombre? Claro, Como no ser humano. comparándome con Dios porque Dios, lógicamente, yo no soy Dios. Lógicamente, yo como ser humano, Sí. pecador y lleno de errores, soy una persona tricótomo, que tengo alma, espíritu y cuerpo. Ya. Pero ¿qué clase de voluntad tienes? Quiero manejar tu lenguaje. ¿Voluntad humana? ¿Cómo con voluntad Claro, yo tengo terrenal? una, yo tengo mi voluntad humana. Hasta aún lo dice Pablo. Lo que quiero hacer Ya. no hago, sino lo que no quiero hago. Entonces, manteniendo el mismo contexto de Pablo, lo mismo digo yo. Tengo esa voluntad que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Ya, entonces me estás diciendo que el ser humano incluido tú, tiene o tenemos voluntad humana. Y mi pregunta es, estoy usando tu lenguaje porque esa es la idea. En tu lenguaje de que el ser humano tiene una voluntad humana, Jesucristo como hombre, ¿tiene voluntad humana? La Biblia no registra voluntad humana. No hay ningún solo texto que diga voluntad humana. Entonces, como no hay No. solo un texto que diga voluntad humana, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 26, versículo 42, entonces entendemos que Cristo viene hablando un término claro y preciso. Dice el Señor, Señor, si quieres, esa copa que yo debe beber, que no la beba, pero que se haga tu voluntad. Y en ese texto no hay otra voluntad. Usted lo puede leer ahí. Pero ya sé que textualmente no lo dice, a ver, voluntad humana, ¿no? Pero en tu postura, en tu interpretación de Jaime Rodríguez, ¿tiene voluntad humana Jesús o no? Para sacar el tema. La Biblia no dice voluntad humana. Tiene una voluntad y es la única voluntad que hay en Dios. No dice La que, voluntad humana. la voluntad que tenía antes de hacerse carne del Dios, ¿no? Exactamente, esa es la única voluntad. Y no dice tampoco ni divina ni humana, dice la única voluntad. Ya, ok, ok. ¿Hay alguna distinción entre para ti, entre el Hijo, que es la manifestación del Padre, y el Espíritu Santo? La única distinción que puede haber es en la obra que hace el creyente. Porque cuando tú lees Mateo capítulo 1, versículo 23, 20, sí, creo que dice que ya, no, Hechos, que dice que ya no estaré con vosotros, cumpliendo Mateo 1:23, el Emanuel Dios con nosotros. Ahora estará en vosotros porque sois templo del Espíritu Santo. Es decir, que lo que cambia ahora, que la redención se hizo desde con nosotros y ahora estará en vosotros porque sois templo del Espíritu Santo. Entonces, ahora comienza la obra de redención que fue por fuera, dándonos a nosotros devolviéndonos la vida eterna y ahora comienza en nosotros porque somos el templo y desde adentro es que comenzamos a vivir en el Espíritu. No podemos vivir en el Espíritu cuando yo por dentro estoy lleno de humanidad y de carne. Entonces dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ahora viviendo en el Espíritu es que comienzo a vivir siendo templo del Espíritu Santo. Ok, ahora para cerrar el tema del Hijo, corrígeme si te copié mala. Tú me has dicho el Hijo que es la manifestación del Padre, tiene naturaleza divina, tiene naturaleza humana y tiene una sola voluntad. Y cerramos el tema, ¿correcto? ¿Te copié Amén. bien? Sí. Ok, te copié bien, cerramos el tema entonces. Ahora sigamos con el otro tema. Ahora viene el asunto de si el Padre, quiero entenderte el lenguaje que manejo. Escucha bien la pregunta, ¿no? Porque la pregunta tiene que ser bíblica. Cristo hablaba de su Padre, ¿no? Mi Padre, ok, estoy hablando del Padre. Si te suelto la pregunta limpiecita, ¿el Padre de Cristo murió en la cruz? ¿Qué me responderías? Primero la pregunta, te responderé que la pregunta está más formulada porque el Padre de Jesús para mí no son dos personas, para mí Jesús es el Padre. Entonces el Padre siendo Jesús fue el que murió en la cruz, sí, porque el Padre estaba siendo el Hijo dentro de las distinciones que hace alguien. El Padre estaba siendo el Hijo y es el que está muriendo en la cruz. No es que el Padre de Jesús como si fueran dos. Porque cuando tú me preguntas, el Padre de Jesús quiere decir que el mismo Padre no es Jesús. Y yo creo que Jesús es el Padre siendo Dios. Entonces esa terminología debe cambiar dentro de la pregunta. ¿El Padre que estaba siendo el Hijo es el que muere en la cruz? Claro que sí. No que el Padre de Jesús como si fueran dos. Ok, entonces voy a la Biblia entonces para hacerte más limpia la pregunta. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, no le voy a agregar nada. De este texto te va a soltar la pregunta. ¿El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de Efesios 1:3 murió en la cruz? Claro que sí. El Padre del Señor Jesucristo es el mismo que está haciendo Jesucristo. Y eso lo vemos corroborado cuando Tomás en Juan 20:28 le dice, Kyrios y Teos.
Ahí lo está reconociendo como el Señor, como lo que Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y lo reconoce como ese Dios, y también un Señor Jesucristo, y lo reconoce como un solo ser. Ahí Tomás no está reconociendo dos. Si hubiera distinción, ¿por qué Tomás le llama Señor y Dios a uno solo que tiene al frente? Entonces aquí vemos que no hay distinción, porque si no, Tomás la hubiera dicho el Hijo que está aquí al frente, pero Tomás reconoce a Jesús, tanto el único Señor como el único Dios. Ok, volvamos de nuevo con el texto para que sea limpia la pregunta. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según este texto, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿para ti es hombre? Claro, es Jesucristo. El Padre, no del Señor Jesucristo, te reitero la pregunta, porque vuelvo y te hago no el Padre del Señor Jesucristo, el Padre que es Jesucristo, aunque el texto dice el Padre del Señor Jesucristo, porque como hombre tenía un Padre, pero es el mismo. Porque la Biblia está hablando desde la terminología de Jesús siendo hombre, y como hombre tenía un Padre, pero nunca separa la deidad del Padre del ser de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo, siendo el único Dios, es el creador y Padre. Él, como Dios, era el Dios del pueblo. Él, como Dios, era su propio Dios porque no hay otro Dios por encima de él. Él, como hombre, era el cordero del pueblo, pero él no se estaba redimiendo él, porque él no tenía pecado, estaba redimiendo al pueblo. Así que Jesucristo, siendo el único Dios, es el Padre y es hijo en su condición de hombre. Ok, ok, te aclaro, Jaime, que te estoy haciendo la pregunta limpia, te estoy dando el texto. Te voy a volver a leer literal el texto, porque viene la última pregunta del Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En base a esa frase te voy a preguntar, ¿el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sintió los dolores del clavo de la cruz? Claro que sí, Hebreo capítulo 9, 16, 17 nos dice que la muerte del testador. Si el testador en Jeremías 31, no es el padre, entonces ¿por qué no dice Hebreo que el testador es el que muere en la cruz? ¿Cómo que dice que el padre no? Si el padre no lo sintió, entonces Hebreo es un mentiroso. Entonces la profecía de Jeremías 31 también es mentira de parte de Dios, porque Dios es el que está diciendo aquí que efectivamente se debe de cumplir el nuevo pacto. Y haré con la casa de Israel el nuevo pacto, y cuando usted translitera la palabra, lógicamente lo lleva a testamento. Entonces aquí entendemos que en Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17, aquí entendemos que el testador, que es el padre, el que prometió, es el que está muriendo en la cruz. Entonces el padre siente los dolores siendo el hijo. Ok, sigamos con el mismo texto para no sacar la pregunta limpiecita. El Dios y de Efesios 1:3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo te pregunto, ya te pregunté si murió, ¿resucitó? ¿Qué me responderías? El Padre, el Señor Jesucristo, resucitó, reitero, yo creo que Jesús es ese Padre del cual Él tiene Padre. Entonces, resucitó, claro que sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Y Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es Espíritu. Entonces, cuando nosotros entendemos que es el mismo Espíritu y es el mismo Dios, entonces no hay otro Dios por encima de Él. Aún Isaías 63 nos lo corrobora y nos dice que por su propia mano fue que Él se pudo sostener. Eso quiere decir que no hay otro que le esté ayudando. Entonces aquí entendemos que ese Dios, que es el creador y Padre, es el mismo Jesucristo y todo lo hace en Él, por Él y para Él. Ok, bastante claro tu respuesta. Ok, de nuevo sigamos con el mismo lenguaje para que la pregunta salga limpia. ¿El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz? El Padre y Dios del Señor Jesucristo entregó el Espíritu en la cruz. La Biblia no dice que haya entregado un Espíritu, ni Espíritu Santo, ni eso. Solamente la Biblia dice, y eso está en Lucas. Y cuando nosotros leemos Lucas, que dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, debemos entender lo que está diciendo el escritor. El escritor lo que está citando es el Salmo 31:5. Ahí efectivamente no es que Cristo se entregue otro espíritu, porque la Biblia no dice eso, que había un espíritu humano. En ningún contexto dice eso. Cuando usted lee Lucas, no dice espíritu humano. Eso lo interpretan y basado en la interpretación que le quieren colocar a la escritura. Pero Lucas está tomando efectivamente del Salmo y Lucas está transmitiendo el cumplimiento, porque el mismo Lucas dice que él vino a cumplir lo dicho, los salmos y los profetas, y manteniendo la categoría lo que Lucas está enseñando. Entonces dice, lo que está pasando en la cruz es el cumplimiento del Salmo 31:5, donde se está cumpliendo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Un poquito más, ¿cómo se llama? Tómate la libertad para entenderte, Jaime. Quiero entenderte, eso que dice espíritu, ese pronunciamiento de espíritu, ¿qué cosa es para ti? ¿Espíritu humano, el espíritu divino? Un poquito, sea un poquito Ese más claro. espíritu es la vida. Cuando usted translitera la palabra del griego neuma, significa espíritu, aliento y vida. Entonces aquí interpretamos que Jesús, como no tiene otro espíritu, porque Él es el espíritu eterno, entonces el contexto del capítulo nos lleva a entender que está entregando la vida. Para eso vine, para yo dar la vida por mis ovejas. Entonces aquí vemos la misma terminología. Aquí entendemos que Cristo está entregando la vida, cumpliendo lo que había dicho.
que Él es la redención, Él es el Cordero. Y esa vida es lo que se categoriza el escritor y dice expiró, entregó el espíritu. Porque espíritu significa vida. Entonces el escritor, como vemos a Juan, Juan dice consumado es. Y cuando usted lee, Juan es el que escribe y dice y entregó espíritu. Es Juan el que está diciendo, porque espíritu lo que significa en el contexto del capítulo es vida, y lo que él vino a entregar fue la vida. Esa vida fue lo que entregó él, no otro espíritu dentro del ser. ¿Debo deducir que ese espíritu es divino o deduzco mal? La Biblia no dice que hay espíritu divino, la Biblia dice que hay un espíritu vivificante, hay un espíritu eterno, y ese es el mismo Jesús siendo Dios. Entonces, ahí no dice la Biblia, sino que entregó el espíritu. Cuando usted mismo lee el capítulo entero, usted entiende que entregó su vida, porque el espíritu, cuando usted lee Santiago capítulo 2, versículo 26, dice, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, es decir, la vida. Eso es lo que significa el espíritu y el cuerpo. Entonces se complementa lo que dice Génesis capítulo 2, versículo, no recuerdo ahorita el texto, que dice, y Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y cuando él lo forma, el polvo, el cuerpo y el espíritu, entonces dice, y fue el hombre un alma viviente. Ahí es donde se ejecuta. Entonces lo que está entregando Cristo en la cruz es la vida, no otro espíritu. Él es el espíritu eterno. Él es el espíritu vivificante siendo Dios. Él es el espíritu. Ok, ok, ya te capté tu idea. Ok, ok, está bien. Ahora pasemos al Espíritu Santo. Si te hago la pregunta del Espíritu Santo, así la pregunta limpia, el Espíritu Santo sufrió los clavos en la cruz, ¿cuál sería tu explicación? Claro, lo mismo tendría que decirte lo mismo que te dije hace rato de Jeremías capítulo 32, versículo 31. El Padre es espíritu, Juan 4:24, y santo porque nunca ha pecado. Aquí no estamos hablando de dos espíritus, estamos hablando de un solo espíritu. Y ese espíritu es el mismo Padre. ¿Acaso no fue el que Mateo 1:20 dice engendrado por el espíritu? ¿O es que el que engendra es otro? La Biblia no dice medios instrumentales para engendramiento. Entonces aquí vemos que este Dios que es espíritu, como lo dice Jesús en Juan 4:24, Dios es, esa es su naturaleza, espíritu y santo porque nunca ha pecado. Pero no se queda ahí, dice que Dios, el que es espíritu y santo, estaba en Cristo reconciliando al mundo. Entonces lo que está haciéndose en Cristo es que el Padre, que es espíritu y que es santo, que es el mismo Espíritu Santo, es el que está haciendo el mismo Cristo. Así que si sufrió, claro que sí, porque es el mismo Cristo, no es otra persona separada. Ok, última pregunta del Espíritu Santo y sacamos este tema. El Espíritu Santo, si te pregunto, a ver, la pregunta va a salir limpia. ¿El Espíritu Santo murió o no murió? Claro, el Espíritu Santo murió manifestado en carne, porque es el mismo Padre. Te reitero, Espíritu, porque esa es su naturaleza del ser del Padre. Santo, porque nunca ha pecado. Entonces aquí vemos un solo Espíritu y Santo. ¿Y quién es Jesucristo? El Espíritu vivificante, es el Espíritu eterno, es el Espíritu Santo, es el Espíritu poderoso y estaba manifestado en carne. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo, que es el Creador y Padre, que esa es su naturaleza, estaba manifestado en carne y murió en la cruz del Calvario. Si quiere decir que el Padre murió, es Jesucristo siendo Dios. Si quiere decir que el Espíritu Santo murió, claro, porque es Jesucristo, no hay dos espíritus, la Biblia no registra nunca dos espíritus. Estamos hablando del mismo ser que está manifestado en carne. Ok, antes de Dios manifestarse en carne, vosotros, en el lenguaje bíblico, para ti, ¿Dios tenía cuerpo? ¿Es celestial o algún tipo de cuerpo o no tiene cuerpo? La Biblia nunca registra que antes de manifestarse en carne tenía cuerpo. La Biblia dice que él es espíritu. Y cuando tú lees de Génesis hasta Malaquía, presenta a Dios siendo su naturaleza espíritu. El cumplimiento lo dice Gálatas y nos especifica claro, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces entendemos las dispensaciones, inocencia, la conciencia, la promesa, el gobierno humano, la ley y la gracia. Entonces, en la ley es donde se cumple efectivamente, lo dice Gálatas, que es cuando vino el cumplimiento del tiempo que Dios envía a su Hijo nacido de mujer. Así que entendemos que antes no había un cuerpo allá en el cielo, esa es su naturaleza siendo espíritu. Entonces, y ese Dios que es espíritu es el manifestado en carne, y desde que se manifiesta en carne es que comienza a tener corporeidad. Ok, ok, y ahora no tiene cuerpo, ok, ahora el Dios antes de manifestarse en carne tenía alma, tenía espíritu, ¿qué lenguaje maneja? Quiero entender tu lenguaje. La Biblia dice, cuando el pueblo de Israel dice, mi alma está triste. Entonces, algunos han adjudicado que Dios tenía alma, es un antropomorfismo. Es la manera en que Dios se expresa con el ser humano para que le entienda, para que el hombre entienda de la manera en que Dios está triste. Porque nadie conoce a Dios, nadie ha visto a Dios. Entonces él usa términos acá para que nosotros podamos entender la manera en que él se pone triste. Entonces él usa antropomorfismo. Entonces nos dice, mi alma está triste. Y nosotros entendemos, entonces decimos, ok, ese único Dios está triste. Pero la Biblia nunca registra que en el ser de Dios había un alma. Yo nunca he leído que Dios en el cuerpo tenía, en el espíritu tenía alma. Yo no he leído ese texto.
Oye, ok, está bastante claro. Ok, o sea, solamente para ti, antes de la... En el Antiguo Testamento, Dios es espíritu, punto. Cierras el tema, ¿no? Claro. Ok, no tiene cuerpo, no tiene alma, cerrado el tema. Ok, ¿cómo explicas ahora en Marcos capítulo 13, 32? Porque voy a usar tu lenguaje. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Tú usas tu lenguaje. El Hijo, ¿qué es la manifestación del Padre? ¿Lo sabía para ti o no lo sabía según el texto? ¿Cuál es tu interpretación? Claro, ahí dice que no lo sabía, pero la pregunta no es para él, la pregunta se la están haciendo él. ¿Cuándo sabemos el día de tu venida? Y él le responde a ellos, no para él. Cuando tú lees el contexto del capítulo, Jesús no está preguntándose a sí mismo, ¿será que yo sí sé o no sé? La Biblia no dice eso. Ellos le están preguntando el cuándo será el día de tu venida y él le responde a ellos. Es decir, ustedes no necesitan saber lo que no está en correspondencia de ustedes. Me explico, yo vine fue a cumplir la redención. Y como yo vine a cumplir la redención, yo no vine a revelar los secretos. Yo no vine a eso, yo vine fue a redimir al hombre y que ustedes me conozcan a mí. Entonces, cuando el pueblo entiende eso, se da cuenta que hay cosas que le pertenecen a Dios y que él no vino fue a mostrar los secretos de Dios. Entonces, no es que él no sepa, tampoco quiero decir que el texto es mentiroso, sino que él vino fue a redimir al hombre y le está respondiendo a ellos, porque la duda es de ellos. Dinos cuándo será el día de tu venida. Es para ellos la respuesta. Y basado en la respuesta para ellos les está diciendo no. Pero te quiero copiar, no te logro copiar. ¿Sabía o no sabía? Aclárame un poquito más directo, o sea, un poquito, por favor. Siendo Dios lo sabía y en su manifestación viene a redimir y no era lícito decírselos a ellos. O sea, para ti sí lo sabía, pero no quería revelarlo. Es que él no vino a revelar los misterios de Dios, él vino fue a mostrarse. Es el gran detalle. Cuando tú comprendes a qué vino Dios, él no vino a revelar los misterios, él vino fue a mostrarse. Por eso es que Timoteo nos dice que el misterio de la piedad es que Dios se manifestó, se mostró, se reveló porque era la redención. Él no vino a revelar los misterios. Ok, ok, bueno, la idea es captarte. Ok, ahora de nuevo quiero con pinzas manejar ese tema del bautismo en el agua. Cuando Cristo se va a bautizar en el agua está Jesucristo, Jesucristo el Hijo. Luego desciende el Espíritu Santo como paloma. Luego está la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Ok, mi pregunta es, en ese caso, te hablo de ese acto, ¿en ese acto para ti no había tres manifestaciones distintas? Ok, en eso que está pasando en el bautismo, lo que está mostrando es una sola manifestación del único Dios, es decir, actuando en distintos ámbitos, para que quede claro. Es decir, Jesús en la tierra, el Espíritu descendiendo y la voz del cielo. Y con eso aclaro, no son tres dioses ni tres sujetos. ¿Por qué? Porque no los hay. Es decir, en un contexto independiente. ¿Qué es lo que hace? Son el mismo Dios revelándose. Eso es lo que pasa en el bautismo. Ok, pero ahí está Jesucristo, hombre. Ok, el Espíritu Santo desciende. Y cuando el Espíritu Santo desciende, te hablo en ese acto, o ubícate en ese acto. Cuando el Espíritu Santo desciende, ¿también ahí en ese momento es hombre el Espíritu Santo? Claro, el Espíritu Santo es Dios mismo el que está ahí. Dios no cambia, Dios no puede mutar, Dios no deja de ser. Cuando tú lees Deuteronomio 4, cuando tú lees Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que Jesús sí es el único Dios, es el mismo Dios del cielo y de la tierra, no hay otro. Cuando tú lees Jeremías 23, ahí nos dice, ¿acaso soy yo Dios de cerca y no de lejos? Dice el Señor. Entonces nosotros entendemos que este Jesucristo, el que está siendo Dios bautizándose, es el mismo Dios que está de lejos y de cerca. Y ahí vemos que Dios, como Dios, no está limitado por el tiempo ni espacio. Lo que está limitado es cuando Filipenses nos dice a nosotros, siendo en morfe, es decir, en forma de Dios, se despojó y tomó forma de siervo. Es decir, que lo que está sometido al tiempo y espacio es la condición de hombre, pero él siendo Dios sigue llenándolo todo. Eso quiere decir que sigue siendo Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eso no significa que él no puede manifestarse porque él es omnipresente. Pero, a ver, Jaime, quiero captarte bien. Jesucristo, a ver, Jesucristo está ahí con carne humana, y voy a usar un lenguaje más directo, con carne humana. Cuando el Espíritu Santo desciende como paloma, ahí el Espíritu como paloma, ¿ahí tenía carne humana el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice que el mismo Espíritu Santo estaba como en forma de paloma, pero es el mismo Espíritu que estaba siendo bautizado siendo Dios. No, pero yo quiero saber si tiene carne humana el Espíritu Santo. Ahí ubícate en el Espíritu Santo como paloma que desciende. ¿Ahí tenía carne humana el Espíritu Santo? Bueno, es Jesucristo, claro que sí. Si lo quieres sintetizar ahí, Jesucristo es el Espíritu vivificante, el Espíritu eterno, el Espíritu Santo. Entonces es el mismo. Ok, la voz del Padre que dice, este es mi hijo, la voz del cielo, ¿también tenía carne humana en el cielo? Es el mismo que está hablando, por eso te leí Deuteronomio 4:39. Aprende pues, ahora, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra.
Y si Jesucristo es ese Jehová, ese único Dios manifestado en carne, ese Dios que está ahí es el mismo hablante del cielo y de la tierra. Sí, pero el hablante en el, a ver, para cerrar el tema, ¿el hablante en el cielo tenía carne humana también? Es el mismo Jesús, claro que sí. No, no, pero en el cielo, no, o sea, no te digo que tenía carne humana en la tierra, sino No, el hablante. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Cristo está siendo bautizado en carne y que hay otra carne en el cielo. La Biblia no presenta dos carnes. La Biblia no presenta eso. La Biblia no dice que hay una carne en el cielo y otra en la tierra. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el único Dios estaba manifestado en carne aquí en la tierra. Ya, La Biblia no así pone es. posicionalmente dos carnes ni en el cielo ni en la tierra. La Biblia dice que el Dios del cielo se despojó y estaba en forma de siervo. Y solamente hay un siervo perfecto y es Jesucristo. Y estaba aquí en la tierra cumpliendo redención, pero como Dios está en todo lugar. Y esa voz del cielo de que se escucha, es una voz que no tiene carne, ¿no? Humana. ¿Cómo que la voz del cielo tiene carne humana si es El el que que está dijo, siendo bautizado? no, 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 el que se escucha de arriba, la voz que escucha del cielo. Hay una voz que sale del cielo, este es mi hijo amado. Esa voz que sale, esa voz no tenía carne, ¿no? Humana. Es el mismo Jesús, pero te estoy ubicando posicionalmente donde está la fuente de todo. Posicionalmente Dios estaba en Cristo. Cuando entiendes que Jesucristo está allí, no deja de ser Dios arriba en el cielo y manifestado como paloma. La única manera en que este Dios pueda estar arriba es siendo Dios, porque Él no deja de ser. Te estoy ubicando la posición de donde está manifestado en carne. Estaba ahí en el bautismo. Esa es la posición de donde están bautizando a Jesús manifestado, ese Dios manifestado en carne. Ahora, siendo Dios, está hablando desde el cielo y está manifestado como paloma. Pero, a ver, un poquito, voy a hacer un poquito más sencilla la pregunta. A ver, esa voz que sale del cielo en el momento del bautismo, ¿no? Que dice, este es mi hijo amado. Esa voz que ¿sale del cielo o sale de la carne de Cristo? Esa voz sale del cielo porque es el mismo Dios que lo llena todo. Te reitero Deuteronomio. Deuteronomio omite todo esto. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Cómo puede ser Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra? Porque es omnipresente. Entonces el mismo que está acá es la misma voz que se está escuchando desde el cielo. Es el mismo. Hasta ahí te copio bien, entonces ya estamos avanzando. Esa voz sale del cielo, me has dicho ya. Cuando esa voz sale del cielo, en el cielo hay alguien con carne, no hay nada. Tú me estás diciendo que en el cielo no hay nadie con carne humana, ¿no? Para cerrar el tema. La Biblia dice, nadie subió sino el que descendió. Y en el momento que están bautizando, todavía Cristo no ha subido, no hay carne en el cielo. No pueden hacer preguntas que no están en la Escritura. Posicionalmente, Cristo estaba ahí en el bautismo y es Dios manifestado en carne. Y después que cumpla la redención es que Él vuelve a subir al cielo. Entonces, el texto se cumple cuando ya Él sube al cielo. Nadie subió sino el que descendió. No pueden cometer anacronismo bíblico intentando decir que estaba la carne en el cielo cuando está siendo bautizado. Eso es anacronismo. Oh, ok, ahora sí te copia. Sale la voz de arriba del cielo, no hay carne humana arriba en el cielo, Jesucristo está en la tierra, tiene carne humana, pero para terminar el tema, entonces la voz que sale de arriba, quiero entenderte, o sea, sale ¿de quién sale? ¿De dónde? ¿De un algo, de un alguien? ¿De dónde sale esa voz en el cielo? Porque tú me dices De sale del Jesucristo cielo, siendo Dios. de Dios sale, en otra palabra, para entenderte, de Dios tengo que decir. Claro, de Dios que es Ya, ok, Jesucristo. ok, la voz del cielo sale del cielo y sale de Dios, para cerrar este tema. No, no sale del cielo y sale de Dios como si fueran dos. Te reitero y vuelvo a ubicar claramente lo que te estoy diciendo. Cristo es Dios manifestado en carne y está bautizado, pero siendo Dios puede estar arriba en el cielo y abajo en la tierra. No está limitado siendo Dios por el tiempo en espacio porque Él lo llena todo. Y como Él lo llena todo, no puede ser limitado por el hombre. Él puede está aquí manifestado en carne y puede hablar desde el cielo. Si me dicen que no, es un Dios limitado el que tienen. No es un Dios soberano, ni tendría divinidades. Ok, a ver, corrígeme si te copié bien. O sea, Dios para ti está abajo en la tierra un cuerpo humano y arriba está sin cuerpo humano. Cerramos el tema. Y es que él lo llena todo. Ok, eso es lo que tú presentas. Ok, de nuevo, aclárame eso del Espíritu Santo porque me dejaste ahí con la duda. De repente te has equivocado. Yo te dije cuando el Espíritu Santo desciende como paloma o sea, ubícate en la paloma, en forma corporal como paloma. Ahí tenía carne humana el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Por eso te ubiqué ya. Con ubicarte la posición del único, ya debes de saber que tanto la voz como el Espíritu Santo estamos hablando del mismo. Ya creo que hablar de este y hablar del Espíritu Santo estamos hablando del mismo. Ya de ahí para adelante ya sería buscar otra explicación. Te vuelvo a resumir los dos, tanto la voz como el Espíritu. Este Dios que está aquí es el único Dios, el Creador y Padre, y está manifestado en carne. La carne está posicionalmente ahí en el bautismo. Siendo Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. Es la misma voz que habla del cielo y es el mismo Espíritu Santo. Porque este Dios es Espíritu y es santo en su deidad. Entonces ya tienes ubicado la posición del Dios manifestado en carne y tienes la posición del texto de Deuteronomio 4:39 que está diciendo que Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ya ahí no habría más explicación. Ahí está claro.
Ok, ok. Ahora cuando Cristo en los días de su carne oraba, ¿no? La escritura dice como oraba cuando Juan 17, bueno, todo el capítulo 17, para ti oraba hacia adentro, porque tú dices que Jesús es el Padre, oraba hacia el cielo, donde está la voz, donde le dijo, este es mi hijo amado. ¿Hacia dónde Bueno, oraba la, Jesús? bueno, la posición no la sé porque yo no estaba ahí presente. No puedo decirte si miraba al cielo o miraba a la tierra. Yo no te puedo decir a dónde miraba él, porque eso sería incoherente yo decir que él miraba al cielo o miraba a la tierra. Lo único que yo te puedo decir es que él oraba, porque estaba en su condición de hombre y Hebreo lo especifica. Hebreo dice que en su condición de hombre, lógicamente, él tenía tristezas, amarguras y todo lo normal lo que puede tener un ser humano. Ahora, eso no implica que yo no sé si él estaba mirando al cielo o la tierra o si estaba arrodillado mirando hacia el suelo con la cabeza pegada al suelo, porque hay que estudiar el contexto histórico entonces, cómo era que oraban en el tiempo judío, porque había gente que ponía su cabeza en el suelo, pero no te puedo decir porque yo no estaba ahí presente. Ok, 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 ya te voy entendiendo. Ahora, Jesucristo, Jesucristo hombre, a ver, nosotros tenemos Primera de Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo tiene todo humano. Para ti, Jesús, Jesús hombre, de Primera de Timoteo 2:5, ¿tiene espíritu, alma y cuerpo o no tiene? ¿Cómo? Dame el texto que dice. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y santifique Dios todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Está hablando Ok. de un ser humano. Jesucristo como hombre tenía espíritu, alma y cuerpo así, igual La al Biblia, texto. ese texto no dice eso. Santifica al hombre y está hablando de nosotros y nosotros somos tricótomos según el texto, pero ahí no está hablando de Cristo. Ahí está hablando que Dios es el que santifica. Así que no podemos cometer anacronismo, adjudicarle a lo que Dios le está diciendo que santifica al ser como nosotros, que si somos eso para poder decir que Dios estaba ahí metido entre la colada. La Biblia no presenta eso. Estamos cambiando la posición del texto. Estamos colocando a Dios santificando y al mismo santificando, transversando el texto. Y eso no, eso es eisegesis. Eso no sería exégesis. Ok, o sea, para ti Cristo no es tricótomo, ya se te captó. O sea, ¿es dicótomo o qué cosa es Cristo? No, Acláranos un poquito. yo no puedo estipular eso. Yo tengo que decir que Él es el Espíritu vivificante y está manifestado en carne. Los contextos teológicos, filosóficos, no los argumento en Cristo. Yo no puedo determinar qué era Él. Para mí Él es Dios. Y cuando tú transliteras la palabra en Timoteo, manifestarse, era que lo que estaba oculto se nos dio a conocer, se nos mostró, se nos reveló. Entonces quiere decir que ese Jesucristo es Dios tanto por dentro como por fuera. Colosenses lo dice. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad y deidad es lo que es Dios. Entonces yo no puedo decir que él por fuera era una cosa y por dentro era otra porque estoy dividiendo a Jesucristo en dos partes, lo que era por fuera y lo que era por dentro. Y él era Dios tanto por dentro como por fuera. Pero a ver, pero un poquito quiero que me aclares. A ver, el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, ya. De esos tres, ¿qué cosa tiene Cristo para ti? El hombre es tricótomo, Dios no puede adjudicarte palabras filosóficas, te reitero. Yo tengo que decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo y Dios es espíritu, Juan 4:24. Yo no te puedo adjudicar cosas que no dice la Biblia. La Biblia es clara. Y cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de la Escritura y hay que mantenernos en ese contexto. Entonces dice Juan 4:24, Dios es espíritu, ok. Y si ese Dios es espíritu y estaba en Cristo, entonces no puede decir que es dicótomo, porque estamos hablando que Cristo es Dios, no que Él tenía. Nosotros tenemos, nosotros no somos. Yo no soy espíritu, yo tengo espíritu. Cristo no tiene espíritu, Cristo es el espíritu. Estamos tratando de cambiar las cosas como dice la Escritura, porque yo estoy compuesto de esto, porque es el soplo aliento de vida, un espíritu, tomando del cuerpo que Cristo no formó y un alma, que el alma que pecar, entonces intento decir que como yo tengo, entonces quiero meterle a Cristo que Él tiene. No, Cristo no tiene, Cristo es Dios manifestado en carne. Cristo es espíritu, Dios es espíritu, no Dios tiene espíritu. Y Dios es Dios manifestado en carne, dice Timoteo. Así que cuando hablamos de Dios no hablamos de lo que lo compone, sino lo que Él es. La gran diferencia entre yo y Cristo es que yo tengo lo que Dios quiso depositar. Él es el creador, Él es espíritu, Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Entonces, esos términos de que efectivamente Dios es dicótomo, no porque estaríamos colocando en Cristo algo que Él no sería. Y eso cambia la dirección de Dios. A ver si te copio bien. Para cerrar el tema, para ti, Cristo, bueno, estamos hablando de tesalonicenses. Cristo no tenía el alma que figura en tesalonicenses, ¿no? Para cerrar el tema. La Biblia no dice que Cristo tenía esa alma, ese texto no dice eso. Ahí no dice Cristo tenía alma, ahí no dice eso. Porque nosotros estaríamos colocando a Cristo como el que tiene y Él es, reitero. Cristo no es Pero, que tenga. La Biblia dice, Cristo tiene amor. No, Dios es amor. Entonces aquí nosotros tenemos que mantenernos, como dice la Escritura, quién es Dios y quién soy yo. Yo tengo porque soy creación de Dios. Dios no es creación. Jesucristo es Dios manifestado.
Por ende, Él no tiene, Él es. La gran diferencia es que yo soy creación y Dios a mí me depositó lo que Él quiso depositarme. Pero Cristo no es creación, Cristo es el creador. Y el creador cambia la cosmología. Entonces Cristo es Dios, Cristo es el Espíritu eterno y Cristo es Dios manifestado en carne. Es Dios manifestado en carne. Entonces cambiamos la perspectiva. Ok, entonces voy a hacer a ver, más sencilla la pregunta. Jesucristo hombre, ya, estoy hablando de Jesucristo hombre de 1 Timoteo 2:5. ¿Tenía alma? Léeme el texto. Me gustaría que lo leyeras para que la No, no, pregunta no. sea más clara. A ver, no, no, la pregunta es 1 Timoteo que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estoy Ok. hablando de Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, ¿tenía alma o no tenía alma? Ese texto no dice eso. Cuando dice Jesucristo hombre, porque es el que hace la mediación. Y la mediación, cuando nosotros leemos el contexto de Hechos que dice el ayos, el parácletos, entonces entendemos que el parácletos significa tanto espíritu como también significa efectivamente abogado. Entonces por eso dice, hijitos míos, si pecares, abogados tenéis. Eso contrarresta que el mediador entre Dios y los hombres es el paráclito, el abogado. Por eso es que nosotros debemos entender que no es otro, es el mismo. Y si es el mismo, entonces Él es el Dios eterno. Ok, entonces vamos al texto más directo. Marcos, acá lo tengo, Marcos 14:34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Según tú, según este texto, ¿tenía alma Cristo o no? Ahí no dice que tenía, dice mi alma. Mi alma es la existencia de la del ser. Es decir, cuando Dios crea en Génesis capítulo versículo 7, dice efectivamente, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz y fue un alma viviente, pero él es el espíritu vivificante. La gran diferencia entre Adán y Cristo, el postre Adán, es que este era alma viviente y este era ese espíritu vivificante. Si Cristo es el espíritu que vivifica, ¿cómo va a tener un alma? Él habla de la existencia, porque su alma no pecó. Entonces habla de lo que existe por sí. Y la Biblia dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y si este Hijo tiene vida en sí mismo, no tiene por qué tener un alma, sino que Él es la vida en sí. Y eso es lo que se llama alma. Alma es la vida, no que la compone, sino que Él es el alma, es decir, el ser viviente. O sea, a ver, te voy a formular mejor la pregunta. Según Marcos 14:34, cuando menciona el alma era parte del Jesucristo hombre. Claro, el alma es Dios mismo, porque el alma es la existencia, es lo que es. Pero acuérdate que yo te pregunté si en el Antiguo Testamento, antes de manifestarse en carne Dios, tú me dijiste que no tenía alma, ¿no? O sea, Dios antes no tenía alma. Cuando es el Hijo, sí tiene alma, ¿no? Para cerrar el tema. Claro, porque tú me estás hablando de Jesucristo, hombre. Cuando me hablas de Sí. Jesucristo, pues te estoy hablando dentro de ese marco de contexto. Ahora, si tú me hablas de Dios en su naturaleza, lógicamente te voy a responder. Así, no, no, estoy hablando de Jesucristo, hombre. O sea, para cerrar el tema, a ver, tú me has dicho, antes de Dios manifestarse en carne en el Antiguo Testamento, Dios no tenía alma. Luego viene Dios manifestándose en carne, Marcos 14:34, ahí sí tiene alma a causa de hacerse carne, ¿no? Para cerrar el tema. Claro, de ser el espíritu vivificante. Y eso es lo que es la vida. O- ok, está bien. Ahora, ¿cómo lo interpretas tú cuando dice la escritura, el espíritu y el niño crecía y su espíritu se fortalecía? Ahorita te voy a dar el texto, creo que está en Lucas. ¿Cómo que entiende? ¿Qué espíritu está hablando? ¿Un espíritu humano, un espíritu divino? ¿Cómo que el espíritu Claro, divino? el contexto no es el espíritu que tenía, porque el espíritu es un soplo, aliento de vida. Entonces, efectivamente, lo que habla es del vivir. Crecía en su vivir, en su existencia. ¿Por qué? Porque estaba participando de carne y sangre. Entonces aprendía y crecía en el espíritu, no habla en un espíritu, porque mi espíritu, aunque yo tenga 80 años, sigue siendo el mismo espíritu. El espíritu no crece, el espíritu sigue siendo el mismo. La Biblia no dice que el espíritu crece como yo crezco con el cuerpo. Si yo tengo cana, el espíritu también tiene cana porque él tiene que crecer. Si yo tengo arruga, el espíritu no, la Biblia no dice eso. Cuando la Biblia en el contexto que habla ahí es de la vida, lo mismo que pasa, Padre, en tu mano y comiendo mi espíritu, mi vida. Cuando crecía en el espíritu, está hablando que crecía en su vida, en lo que era su vida, su existir. Eso es lo que se refiere al contexto. A ver, te voy a leer texto para que lo capte mejor, Jaime. Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Acá cuando yo leo espíritu, debo entender que me estás hablando tú el espíritu que Dios tenía antes de manifestarse en carne, ¿no? Eso es lo que tú crees, ¿no? No, en vida es lo que dice ahí, porque cuando tú transliteras neuma significa espíritu, eh, vida y aliento. Y ahí se le contrasta y se entiende por el capítulo que está hablando de la vida. Crecía en sabiduría, en espíritu, en vida, es decir, en su caminar, en su existir.
Eso es A lo que ver, está efectivamente a presentando ver, allí. voy a ir despacito con pinzas. A ver, yo estoy leyendo en Lucas 1:80 la palabra espíritu. Quiero que me saques. ¿Esa palabra espíritu lo tenía Dios antes de manifestarse en carne? Él es espíritu, Él es espíritu y Él tiene vida en sí mismo. Él es espíritu. Y Ya. Jesucristo es Dios, el espíritu que da vida. Entonces, Él no tenía otro espíritu. La Biblia no dice eso. La Biblia habla que cuando crecía en espíritu, habla en vida en el contraste del capítulo. Crecía en su vida, en su diario vivir, en su vivir. Era lo que él crecía. ¿Por qué? Porque usted crece viviendo. Muerto, ¿usted qué va a crecer? Usted crece en espíritu, viviendo. Es decir, para que me comprenda, cuando translitera neuma significa vida. Entonces yo crezco en vida. Es que yo crezco, aprendo. Y eso es lo que hacía Cristo. En vida, mientras estaba él manifestado en carne, era lógicamente que él crecía en vida. Es lo que está dándole a entender el contexto del capítulo. Pero a ver si te copio bien. Tengo que entender que cuando yo leo Lucas 1:80 y dice espíritu, ese es el espíritu que tú estás hablando, que Dios es espíritu, ¿no? ¿A eso te copio bien o no? Porque eso es lo que ¿Cómo? capto de lo que dices. Cuando yo leo Lucas 1:80, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Cuando yo leo esto, entiendo que tú estás explicando que ese espíritu es lo que dice la escritura, que Dios es espíritu, ¿no? ¿Eso se refiere, no? ¿O qué No, cosa? no, eso es anacronismo. Dios es espíritu, está hablando de su naturaleza. Una Ya. cosa es una cosa y otra cosa es otra. No podemos tomar un texto para adjudicar otro. Debemos entender el contexto. El contexto de Juan 4:24 es mostrando la naturaleza de quién es Dios. Dios es espíritu, eso es su naturaleza. Aquí cuando leemos el texto que tú estás leyendo, está mostrando y crecía en el espíritu, crecía en vida. Cuando usted translitera eso, significa neuma, vida. Crecía en vida, porque en vida es que crecemos. En vida es que Pablo lo dijo. Cuando yo era niño hablaba como niño. Ahora que soy adulto hablo como adulto. En vida es que crecemos. En vida es que avanzamos. En vida es que aprendemos. En vida es que hasta la mente se nos esparce. Entonces, eso es lo que está diciendo es en vida, que es lo que significa neuma, vida. En vida crecía. Es decir, que aún ahí no estaba muerto, sino que estaba en vida, y así de esa manera que crecí. A ver si te voy copiando bien, ya, ok, ya, no es la frase Dios es espíritu, ya. Entonces debo entender que este fortalecimiento del espíritu es lo mismo que pasamos los seres humanos, ¿no? Fortalecimiento en el espíritu. Sí, es lo que pasamos todos seres humanos. Todo ¿Dónde creyente, dice ¿no? eso? No, cuando dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, es lo que pasamos los creyentes, ¿no? Los creyentes también nos fortalecemos en espíritu, ¿no? ¿O no? Son terminologías, porque nosotros no sabemos cómo nos fortalecemos en el espíritu. Son terminologías que yo puedo decir. Yo puedo decir, y yo estaba triste en el espíritu, pero yo estaba llorando acá en la carne. Pero utilizo ese contexto para que la gente me entienda que en mi vida estaba llorando completamente, que me dolió completamente, o sea, en mi existir, en mi vida en sí. Por eso hizo en el espíritu. Ahora, cuando la Biblia dice que crecía en espíritu, espíritu significa transliterado vida, reitero, y era la manera en que él crecía en vida. Ok, a ver, bueno, para cerrar el tema, debo entender de Lucas 1:80 cuando dice espíritu, es lo mismo que está hablando espíritu en Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿debo entender eso o no? ¿Qué dice? Tienes que leerme los capítulos porque yo estoy. Sí, sí, te lo leo. Dice, Dios santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando yo leo espíritu en Tesalonicenses, leo en Lucas espíritu, ¿tengo que entender que es lo mismo o son distintos? Son terminologías diferentes porque el contexto de Lucas está hablando de Cristo en lo que crecía en vida. Cuando nos santifica, ya habla de nosotros, cambia la posición. Acá está hablando del niño, que es Cristo, que es Dios, y aquí está hablando de nosotros, que quién es Dios que nos santifica. No podemos cometer anacronismo, no podemos agarrar un texto y creer que este texto dice esto porque solamente leo la palabra espíritu. Y entonces, como veo la palabra espíritu, tengo que hacer un sancocho en la Biblia y decir, en todo donde hables espíritu, porque entonces yo sería Dios. Porque si tomo el texto que tú estás diciendo, que Dios nos santificaba en espíritu, al ser tricótomo, entonces cuando dice la Biblia en Juan 4:24 que Dios es espíritu, se refiere a mí que también tengo un espíritu. Entonces yo no puedo tomar textos tengo que entender el contexto. Ok, ok, Jaime, ahora avancemos ya un poquito más rápido a la muerte en la cruz. Cuando Cristo muere, nunca te escuchó tu postura, explícanos lo más sencillamente posible, por favor. Cuando Cristo muere, ¿qué pasa para ti? ¿Baja abajo al centro de la tierra? ¿Va al Hades? ¿Va al cielo? Narra de forma general para captarte primero tu postura. ¿Qué pasa ahí? Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 18 nos dice, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. Y el versículo 19 dice, y fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Posicionalmente yo no sé dónde están los espíritus encarcelados. Yo no puedo hablar más allá del texto. Decir algo que la Biblia no dice sería cometer blasfemia aquí.
Entonces yo tengo que citar hasta donde la Biblia me dice. La Biblia dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados los que en el tiempo de Noé. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, mientras el cuerpo estaba muerto, porque efectivamente lo que significa muerte es separación, lo mismo que dice Santiago capítulo versículo 26, cuando el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces aquí entendemos que el cuerpo, que es el cordero, que es lo que se ejecutó todo, está muriendo, entregando todo. Entonces aquí vemos que el versículo siguiente, el versículo 19, dice, y fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, si Cristo es el espíritu vivificante, si Cristo es el espíritu eterno, ¿de qué manera fue predicado? Pues siendo el espíritu, porque no puede haber otro espíritu. El espíritu mío, aliento de vida, vuelve a Dios que lo dio, pero Cristo nadie le sopló aliento de vida. Decir que Cristo, el espíritu humano, fue y predicó, la Biblia no dice eso, porque el espíritu humano vuelve a Dios y Cristo no tiene un espíritu humano. Cristo es el espíritu vivificante, Cristo es el espíritu eterno y fue en el espíritu a predicar. Entonces entendemos que ahí es donde se está cumpliendo después de la muerte de Cristo. Es decir, el cuerpo está allí en el versículo 18, dice muerto en la carne, vivificado el espíritu, y el versículo 19 nos dice dónde estaba, predicando el espíritu encarcelado. Ok, ya, ok, no entremos en detalles porque no es el tema. Ok, Cristo muere, se separa del cuerpo, como te dice, va a un lugar de espíritus encarcelados que no vamos a llegar porque no es el tema. Ok, también ya. Cuando se separa, qué cosa de Cristo del Hijo va a ese lugar? Va la deidad de Cristo, la deidad más. A ver, te voy a hacer más directa la pregunta. Ubiquémonos en el lugar donde están los espíritus encarcelados. Ahí va Cristo después de la muerte. Cuando está Cristo ahí, ¿es hombre? O sea, ¿tiene naturaleza humana o solamente la deidad de Cristo está ahí? La Biblia no dice, la Biblia dice que muerto en la carne, lo que es el ser, lo que es la carne, estaba ahí en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, muerto. Y es el espíritu, el texto siguiente nos aclara y de ahí nos deja claro cómo es. Y fue y le predicó a los espíritus encarcelados, es decir, en espíritu. Ahí no dice que en carne, porque entonces la muerte sería una mentira. Entonces, él cuando cerraron la puerta de la tumba, entonces mintió, engañó y fue y predicó en el cuerpo. Y la Biblia no dice eso. Para que se cumpla una redención real, tiene que cumplirse las palabras de Jesús. Este templo lo destruiré y lo reedificará el tercer día. Entonces no podemos cambiarle la posición tanto en las palabras de Jesús como donde estaba el cuerpo. Y el texto de Pedro nos dice que fue en el espíritu y le predicó a los encarcelados. Eso es lo que tenemos que basar a lo que dice la escritura. Pero quiero, como te digo, Jaime, vamos a avanzar con pincita porque tema delicado. Quiero tu postura, tu postura. O sea, Cristo muere, se separa del cuerpo, se va al lugar de los espíritus encarcelados. Ya, ok, ahí cuando está Cristo ubicado y allá está Cristo, ¿está ahí Cristo solamente como Dios o también está como hombre? No, es que él como hombre y como Dios, él no deja de ser Dios. Es decir, que porque él esté muerto no está predicando acá como Dios y aquí no es Dios, él es Dios. Entonces está predicando siendo Dios, lógicamente, pero eso no quiere decir que su cuerpo no es Dios, porque entonces Colosenses 2:9 sería una mentira. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces no quería decir que mientras el espíritu está en el cuerpo es que era Dios y si se sale dejaría de ser Dios. Entonces la cruz del Calvario, como murió y no estaba el espíritu, entonces él dejó de ser Dios. Y eso sería unitarismo y la Biblia no presenta eso. Entonces tanto en su cuerpo es Dios, porque corporalmente nos lo ubica con los sesos 9 y en el espíritu pues él es el espíritu eterno, el espíritu vivificante. Así que él era Dios tanto en el espíritu como en su cuerpo. Ok, está clarísimo que tú me estás diciendo que en un momento deja de ser Dios. Ok, dejemos ese tema porque lo tengo clarísimo. Yo te hablo de hombre. Jesucristo antes de morir era hombre. Cuando muere, se separa, tú me dices, del cuerpo y se va al lugar de los espíritus encarcelados. En ese lugar, ¿sigue siendo hombre o ya no es hombre? Solamente es Dios. Cuando va a predicar al espíritu encarcelado, Sí, cuando está en ese lugar de los espíritus encarcelados. Cuando está en ese lugar, ¿es hombre o no es hombre? O ya no es el hombre. texto dice, y fue en el espíritu. Yo no puedo cambiar lo que el texto dice, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Y fue en el espíritu y le predicó al espíritu encarcelado. Yo no puedo añadirle más a la Biblia. La Biblia Pero es clara y sintetiza en espíritu. Y yo no puedo cambiarle ni añadirle. sí, pero quiero tu postura, tu postura personal. ¿Para ti es hombre también en ese lugar o deja de ser hombre? O sea, cuando muere, deja de ser hombre y sigue siendo Dios solamente en el espíritu encarcelados en ese lugar o también es hombre. No, mira, yo trato de mantenerme en lo que la escritura dice. Añadirle o quitarle, eso es presuposiciones y yo no manejo presuposiciones con la escritura. Yo tampoco manejo ese tipo de conceptos. Yo quiero mantenerme en lo que la Biblia dice. Si Cristo es Dios, entonces estaba muriendo por ser el Cordero y la Biblia dice el versículo 19 fue y le predicó a los espíritus. Yo hasta ahí tengo que darte luz. Más de ahí, no sé porque yo no puedo ni estuve presente, ni mucho menos para yo añadirle a la escritura mi interpretación personal. Entonces quiero mantenerme sobre lo que la Biblia dice. O sea, tú lo dejas por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo te digo que nunca deja de ser hombre, ¿ves? Esa sería mi postura, pero yo quiero saber tu postura personal. O sea, deja de ser hombre cuando está en el lugar, pero para terminar, a ver, también si no te quieres pronunciar, no te pronuncio, pero quiero sacar, porque para mí si tú me preguntas, Cristo era hombre, antes de morir de cruz, era hombre y era Dios. Cuando muere, era hombre y era Dios. Cuando va al lugar de donde tú dices, el espíritu encarcelado sigue siendo hombre y sigue siendo Dios. Esa es mi postura, por eso de buena fe te estoy preguntando. O sea, por última vez, cuando está en el lugar de los espíritus encarcelados, que es hombre, tú no te quieres pronunciar, ¿no?
¿O te capté mal? No, no es que yo no me quiera, profesor, es que te estoy citando 1 Pedro capítulo 3 versículos 18 y 19. Yo creo que ya te especifiqué, muerto en la carne. Ahí es donde estamos entendiendo. Y dice el versículo 19 que fue y le predicó a los espíritus encarcelados, siendo lógicamente espíritu. Yo no puedo añadirle más a la escritura. Debes de entender que yo respeto la escritura. Añadirle más es interpretación personal. Porque en una analogía, si yo te pregunto a ti, dice el texto que fue y le predicó, siendo hombre allá, tú no vas a tener cómo demostrarlo. Entonces es añadir y no podemos hacer eso. Es más bien respetar la escritura. Creo que hasta Ok, donde da luz la Biblia, hasta ahí debemos hablar. De ahí sí, para está adelante bien. sería imaginación o interpretación. Sí, está bien, déjame leer, no hay problema. Ya, ahora entremos a la resurrección ya. Cristo resucita, se le da un cuerpo, tiene un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Porque Cristo dijo, un espíritu no tiene carne y hueso, ya, ok. Ese cuerpo resucitado de carne y hueso, en ese momento que Cristo habla a sus discípulos, ¿sigue siendo hombre, no? ¿O no? ¿O ya no ya? Claro, él dice, un espíritu no tiene carne y hueso como ve que yo tengo. Claro que sí sigue siendo hombre, la identidad del ser no cambia. El hecho que él sea hombre es su identidad moral dentro del contexto humano. Es decir, yo soy hombre. Y aún si yo muero, la gente me va a recordar como Jaime hombre. Esa es la identidad, nunca va a cambiar. Ven mi foto y van a decir es un hombre. Fue un hombre. La identidad no cambia. Entonces, efectivamente, decir que porque resucitó ya cambia identidad nunca va a cambiar. Porque esa es su identidad, ser hombre. Así que cuando él resucita, resucita en cuerpo glorificado. Y ahí dice, un espíritu no tiene carne y hueso como el que yo tengo. Sigue siendo su identidad personal y es hombre. Eso no cambia. Ok, sigue siendo hombre de Cristo resucitado. Empieza la ascensión, Cristo, asciende a los cielos y ahorita está arriba en los cielos. Arriba en los cielos, sigue teniendo su carne y hueso, ¿no? ¿Resucitado o ya no ya? Claro, la Biblia dice, nadie subió sino el que descendió. Es decir, que de la misma manera, él descendió siendo el espíritu, toma forma de siervo, y al tomar forma de siervo, entonces efectivamente asciende a los cielos con ese cuerpo. Porque si él iba a ascender como espíritu, entonces hubiera resucitado como espíritu y no hubiera dicho efectivamente lo que él expresó, un espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces hubiera dicho, un espíritu como soy yo, no tiene carne ni huesos, pero él no dijo eso. Entonces, él aquí está mostrando es que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Es decir, que él sí estaba hecho de carne y hueso ahí. Resucitó porque restableció el templo. El templo que restablece, efectivamente lo que él dijo, este templo lo destruiré y lo reedificaré. El templo no cambia, el templo sigue siendo el mismo. Y la gloria del templo sigue siendo la misma. Y el dueño del templo sigue siendo el mismo. Y la gloria del templo sigue siendo la misma gloria. Es decir, que no cambia nada. Lo que cambia es que ahora ese templo no redime y ahora ese templo es glorificado. Ok, ok, ya te entendí. Sigue siendo, ahora cuando descienda, ¿tú crees que también va a descender, ¿no? ¿En carne y hueso resucitado o no? Claro, eso dice la Biblia, que se parará en el monte. La Biblia dice eso. Ok, ok. Y el cuerpo que lo vieron en la transfiguración, ¿qué cuerpo es para ti? La Biblia dice que él cuando subió cuando cruzó las nubes, de ahí nadie lo vio. Porque dos ángeles bajaron y le dijeron, ¿a quién miráis? A este Cristo que habéis subir, efectivamente lo veis descender. Y Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Me explico. Entonces, nosotros ahora le veremos en gloria. Y de la manera que le veremos tal y como Él es. Entonces, no puedo decir que efectivamente ni Juan lo vio cuando cruzó los cielos. Porque cuando Juan lo ve en la isla de Patmos y está allá frente de Dios, no lo describe como Él lo conoció según la carne. Ahora lo está viendo en el Espíritu y la perspectiva cambia. Entonces, Juan describe en Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15. Entonces, lo describe cómo fue que lo vio. Ok, ahora ya no estamos entendiendo. Cristo sigue teniendo cuerpo, carne y hueso resucitado. Estando en el cielo, la escritura, ¿te acuerdas? Dice en Apocalipsis 3:5, dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Tú crees? A ver, esa parte explícame, como te repito, sincérate. ¿Tú crees realmente arriba que está en cuerpo de carne y hueso resucitado, intercede ante su Padre? ¿O tú crees que por decir es una mímica, algo así? O sea, lo dijo por cumplir. ¿Qué pasa? ¿Cómo, No, cómo tú lo Dios, entiendes eso? No, Dios no comete mímica ni nada de eso. Yo creo que Dios es un ser respetuoso y Dios no hace mímicas. Cuando Dios expresa eso es porque todavía nosotros acá lo tenemos a Él como Padre, porque nosotros no estamos en el cielo todavía, estamos aquí en la tierra y todavía Él sigue siendo nuestro Dios y Padre. Entonces la confesión efectivamente somos nosotros por el Espíritu y se tomará a sí mismo. Así que todavía no se ha terminado la redención, por eso muchas almas siguen llegando a los pies de Cristo. Entonces lo que Él está diciendo es porque nosotros todavía lo tenemos a Él como nuestro Dios y Padre. Así que la perspectiva no ha cambiado. ¿Por qué? Porque todavía hay una mediación entre como yo, hombre, peco, y todavía él es el paráclito, es decir, el abogado. Entonces, dentro de ese abogado todavía hay una mediación entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que no cambia la perspectiva. Todo cambia cuando yo suba a los cielos, cuando él ya nos llame.
a su gloria. Entonces ya no hay, ya para qué, ya no habrá otra cosa más que ponerle, ya no hay más redención, ya se acabó, se cumplió la escritura, ya nosotros estaremos con él, será nuestro Dios en todo y todo. Pero de verdad crees, a ver, que vos sea un poquito más directo, de verdad crees, te acuerdas cuando estaba en la tierra, decía, Padre, glorifícame tú, o sea, le hablaba, o sea, había un lenguaje comunicativo. ¿Tú crees que arriba, estando en carne y hueso resucitado, se comunica con su Padre, literalmente, o no crees eso? La Biblia no dice que él se comunica con otro ser porque él es el único ser. Cuando nosotros entendemos eso, vemos que Juan en el libro Apocalipsis dice aquí un trono establecido, en el trono no sentado, no hay otro. Y si hay otro, ¿dónde está que Juan no lo vio? Entonces no hay una comunicación entre dos. Ahí no hay otro. Juan nos dice, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono no sentado. Entonces cuando nosotros entendemos eso, nosotros nos damos cuenta que no hay más nadie al lado. Es decir, que la comunicación de ahí no es con alguien, no es con otro, porque no lo hay, sino que como Cordero, efectivamente que Él es ese Dios, es que puede abrir el libro, porque Él es ese Cordero, pero Él no ha dejado de ser Dios. Y cuando la Biblia dice, ahora pues Padre, glorifícame al lado tuyo, ya en Juan 13:31 ya Dios había sido glorificado en él. No hasta ahora está teniendo la glorificación. Y cuando tú lees el contexto de Juan 13:31 dice, ya Dios había sido glorificado en él. Y cuando tú lees el texto siguiente dice, y Dios mismo se glorifica en sí mismo. Es más, lo voy a leer. Permíteme aquí porque me gustaría leerlo de manera clara. Adelante, adelante. Para que Juan 13:31 y el que lo pueda leer allá en su casa sería mucho mejor porque es mejor la escritura. Voy a leer Juan 13:31 y el versículo 32 textualmente. Y de esa manera es que podemos entender lo que la Biblia dice. Yo creo que la mejor manera de hablar eh, aquí, ¿no? Y es con la Biblia, que la Biblia hable por nosotros. Dice Juan 13:31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y dice el versículo 32, si Dios es glorificado en él, no con él, también le glorificará en sí mismo, no con otro, en sí mismo. Es decir, que Dios se glorifica a sí mismo, según el texto, y enseguida le glorificará. Es decir, que aquí entendemos que Cristo es Dios. Y ya cuando Juan 17:30 y pico, que dice, ahora pues Padre, glorifícame contigo al lado tuyo con aquella gloria que tuve, efectivamente ya Dios había sido glorificado en él, está pidiendo para que los demás sean testigos de la gloria y corroboren que si él lo que él dijo lo prometió. Ahora te leo el texto despacio para que tú me expliques lo que tú entiendes. Lucas capítulo 3 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Dice en primer lugar que estaba orando, o sea, se supone que a su padre. Vamos al 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Quiero entenderte, como te repito, no estamos en un debate, es entenderte. Cristo está orando, dice ya, se entiende que está orando a su Padre. Luego viene una voz de arriba y le dice, tú eres mi hijo amado. ¿Quién es el que le está hablando arriba? ¿Es el mismo Jesús o quién es para ti? Claro, y ese es el cumplimiento, efectivamente, si no estoy mal, del Salmo 2, permíteme. Ahí el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y se cumple en Apocalipsis. También Hechos capítulo 13:33, la cual se ha cumplido a los hijos de ellos, nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí también lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 5, en Hebreos capítulo 5, versículo 5. Entonces, lo que está haciendo ahí es el cumplimiento profético de lo que se había dicho en los salmos y los profetas. Y ahí es donde se cumple. Es decir, que no le está orando a otro ser por fuera de él, sino que está citando los dichos de los salmos y los profetas. Hay cumplimiento mesiánico y proféticos. Y Cristo debe cumplir lo dicho entre los salmos. Hay cosas que se deben decir y se cumple por los dichos. Y Lucas nos especifica que él debe cumplir lo dicho. Ojo, lo dicho a los salmos y los profetas. Entonces aquí Cristo tenía que decir eso. Y él lo está haciendo. Así que no hay otro interlocutor por fuera, porque Juan 14 nos dice posicionalmente dónde está el Padre. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí hace las obras. Entonces posicionalmente el Padre estaba haciendo él. Así que a quién le iba a orar, pero se tiene que cumplir que él tiene que citar esto. Lo mismo cuando dijo tengo sed. Juan dice consumado es, y dice para que se cumpliese. Entonces aquí vemos todo el cumplimiento. Pero a ver, para entenderte un poquito más directo, esa voz que sale que le dice, tú eres mi hijo amado, ¿es la voz del Padre o la voz del Hijo? La misma voz de Jesucristo siendo el creador y Padre, siendo Dios. A ver, pero si te lo soy más directo, ¿es la voz del Hijo? ¿Qué me dijeras? La voz del Hijo es la misma voz del Padre porque Juan 14 dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, el Padre que mora en mí. La misma voz del Hijo es la misma voz del Padre en Juan 14:10.
Entonces no podemos cambiarle, hacer distinción de seres porque entonces el Hijo ya no sería el Padre y Jesús mentiría. Entonces Jesús fue un mentiroso, porque Juan 14 dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta. Quiere decir que la voz del mismo Hijo es la voz del Padre. El mismo texto lo está diciendo. Y si le decimos, era la voz del Hijo nada más, entonces ¿dónde quedó? Entonces Jesús hecho mentira en este texto, en Juan 14:10. Pero a ver, para captarte, como te repito, voy a usar tu lenguaje. Tú me has dicho que el Hijo es la manifestación del Padre. Y yo entiendo que la manifestación del Padre es acá en la tierra. Si la voz sale en el cielo, ¿cómo va a ser el Hijo? O sea, en tu lenguaje yo entiendo que sería el Padre. Quiero entenderte. ¿Por qué me dices que es el Hijo? Porque todos entendemos que la manifestación del Padre, que es el Hijo, es en la tierra, no es en el cielo. A ver, mejor, a ver, te voy a hacer una pregunta para entenderte. La manifestación del Hijo, o sea, el Hijo como manifestación del Padre, ¿también está en el cielo? Como manifestación. La manifestación del Hijo es aquí en la tierra porque era el Cordero. Y Ya. estaba en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice que se había despojado. Pero siendo Dios, no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de ser Dios. Una cosa es que él se haya despojado de recibir gloria para recibir humillaciones, siendo el cordero porque estaba decretado en Isaías. Otra cosa es dejar de ser Dios, él nunca dejó de ser Dios. Y siendo Dios es omnipresente. Intentar decir que Cristo al ser Dios deja de ser Dios, entonces Jesucristo ya no era Dios. Eso sería unitarismo. Entonces Jesucristo es Dios manifestado en carne y como hombre está limitado, pero siendo Dios, Él sigue siendo Dios en el cielo y en la tierra. La voz que sale del cielo, mi hijo eres tú, es el cumplimiento profético y es el mismo Jesús siendo Dios. No cambia porque Él siendo Dios lo llena todo. Limitar a Jesús siendo Dios, entonces Él nunca fue Dios y dejaría de serlo. A ver si te copié bien. El Hijo es la manifestación del Padre en la tierra, para ti, ¿no? Cerramos esa parte. Claro. Ya, entonces, si el Hijo es la manifestación del Padre en la tierra y la voz vino en el cielo, ¿cómo en el cielo va a ser el Hijo? Esa es la parte que La Biblia no dice que en el cielo es hijo mientras Él estaba cumpliendo redención. Eso es anacronismo. Una cosa es la voz que se está escuchando, otra cosa es agarrar el hijo y meterlo en el cielo cuando él está aquí en la tierra posicionalmente cumpliendo la redención. Eso es obligar la Biblia a decir cosas que no dice la Escritura. El hijo es la manifestación de Dios en carne, de ese Dios que Deuteronomio nos dice que arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No le podemos negar en la deidad y mocharle sus atributos por el simple hecho de que tenemos a Cristo acá siendo Dios y tenemos que mocharle a la deidad sus atributos de omnipresencia. Ahora, no podemos llevar a Cristo siendo Dios manifestado en carne, salirse del espacio y meterse en la deidad para él mismo contestarse. Eso es totalmente ambiguo. Cristo es Dios y como hombre está cumpliendo la redención. La única manera que él sube es cuando ya la termina. Nadie subió sino el que descendió. Entonces aquí tenemos que basarnos en lo que está sucediendo en la tierra. Ok, ya, para cerrar el tema. Entonces, Lucas 3:22, cuando dice, tú eres mi hijo amado, ok, cuando dice esa palabra, a ver, voy a hacer más limpia la pregunta, ¿esa voz es la voz del Hijo que es la manifestación del Padre? Es la voz del Padre siendo el Hijo. Porque recuerda que el Padre es el que se manifiesta siendo el Hijo, no el Hijo siendo Padre. Porque no existía en el Antiguo Testamento el Hijo siendo Hijo, existía Dios el Creador y Padre. Y el orden bíblico es que Dios el Padre se manifestó en carne, así que el Dios y Padre estaba siendo el Hijo. La voz que se escucha del cielo es del Padre siendo el Hijo. Cuando tú me dices del Padre, o sea, te la entiendo bien. Cuando tú me metes el Hijo, es la parte que no te copio. ¿Por cómo me metes arriba el Hijo si tú me estás diciendo que el Hijo es la manifestación del Padre acá en la tierra? Porque ¿para qué me metes el Hijo arriba? Esa parte un poquito explícame sencillo que no te copio. Yo no te he metido al Hijo arriba, el Hijo lo estás intentando meter. Tú hace rato me estás diciendo que como el Hijo está haciendo carne arriba en el cielo. Yo te estoy quitando ese tipo de argumento. Te estoy diciendo que el Hijo es la redención aquí en la tierra. Así es. Pasarlo cuando Él se despoja a Filipenses y obligarlo a meterlo otra vez allá cuando eso se cumple después que redime al hombre, eso es totalmente anacronismo. Te estoy diciendo que Jesús siendo Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, lo dice Deuteronomio 4:39. Y eso es la omnipresencia de Dios. Decir que eso es imposible es quitarle uno de los atributos a Jesucristo y de Jesucristo dejó de ser Dios entonces. Ok, hay un texto que a Jesucristo tú le dices que era el Padre en la tierra. ¿Cómo? Jesucristo estando en la tierra, cuando predicaba en Jerusalén, ¿era el Padre? Claro que sí. ¿Y cómo aplica ese texto que dice, no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra? Claro, Juan capítulo 1, versículo 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién hizo el mundo en Génesis? ¿El Padre o el Hijo? El Creador y Dios es Padre. Y en el mundo estaba. Y si el Creador del mundo estaba en el mundo,
¿Quién era el que estaba en el mundo? Pues el Creador y Padre, lo dice el mismo Juan. Si Juan me dice a mí que no lo llaméis por Padre, entonces ¿cómo Juan está diciendo que el Creador estaba en el mundo y él me está diciendo a mí que no lo llame? Eso es totalmente insostenible. Aquí está Juan corroborando en Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces sí estaba el Padre aquí, el Creador, el que creó todo el mundo. Nada existe si no es por él y en él. ¿Y cómo me explica? Mejor te voy a leer a la letra del texto. Mateo 23:9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Está diciendo bien claro que a Cristo no le digan Padre en la tierra, porque Cristo estaba en la No, tierra. ahí no dice el texto que no llaméis a Cristo Padre, a nadie. Así es. No llaméis a nadie Padre aquí en la tierra. Pero ahí no está diciendo que a Cristo no lo llamen Padre. Eso no dice el texto. Porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Pero ese que Mm. está en el cielo es el mismo que está manifestado en carne. Y si no lo es, el que está manifestado en carne es otro Dios. Porque Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Entonces la Biblia se contradice. Dios estaba en Cristo. Y si no es el Padre, ¿qué Dios estaba en Cristo entonces? Entonces hay otro Dios que no es el Padre, porque la Biblia centraliza. Si Pablo nos dice a nosotros en 1 Corintios 8, si para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y Dios estaba en Cristo, esa es la definición más clara de la Escritura, asume tu palabra. Entonces, para Pablo, para ellos hay un solo Dios, el Padre, y Dios estaba en Cristo, Jesucristo es Dios. Lo que pasa es que tendríamos que reconocerlo como lo dice Mateo capítulo 1, versículo Lucas 1:35. El santo ser que nacerá será llamado hijo, pero ese no dejó de ser el santo ser. Él sería llamado hijo. Hijo es lo que dice Lucas. Es decir, que ya estaba profetizado que ese Jesucristo que Dios manifestado en carne lo iba a llamar hijo. Eso es todo. Pero a ver, voy a leer despacio. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿En qué parte habla la excepción? ¿Cuál palabra implícita tú te agarras para decir, estás exceptuando a Cristo? ¿Cuál sería tu palabra? Es Porque ahí no implícita. nombra a Cristo. Si el ¿A texto Cristo? dijera no llaméis Padre a nadie en esta tierra ni a un Cristo, la exceptuación sería Cristo, pero ahí no está involucrando a Cristo. Porque entonces si Cristo no es Dios, es otro Dios para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es monoteísta. El pueblo de Israel entiende que hay un solo Dios. Ahora, si para ellos no pueden llamar Padre a alguien, ¿por qué lo querían apedrear a Jesús? ¿Por qué? Si él dijo, por buena obra me apedrean, no por buenas obras, porque siendo hombre te hace Dios. A ver, pero si para el pueblo de Israel solo hay un Dios, el Padre, ¿por qué lo querían apedrear? Porque siendo hombre te hace Dios. Ellos entienden que Jesús está tomándose un título o un derecho que no le pertenece para ellos. Y él está siendo claro cuando él dice efectivamente que antes que Abraham fuese, yo soy. Lo está corroborando, solo hay un yo y es el único Dios. Y ese soy es la identidad del yo. Es decir, que Jesucristo está agarrándose ese atributo y esa deidad de él. Así que él, la excepción es él siendo Dios, pero como hombre está cumpliéndose el ser hijo. Ok, ok, ya dejamos ese tema, Jaime. Ahora, Jaime, esta es la parte que quiero que me expliques bastante despacio. Cuando se te pregunta a ti muchas veces, se te dice si Cristo tiene padre, tú dices sí, pero rápido dices es el mismo. Esa es la parte que trata quiero entenderte, porque un ejemplo, ¿no? Yo puedo ser padre, mañana puedo tener mi primer hijo, ok, ya, el próximo año yo sería padre, pero yo no puedo ser mi mismo padre. ¿Por qué cuando se te pregunta, Cristo tiene padre, tú no dices, sí, sí tiene padre, pero es el mismo, ya? Esa partecita es el mismo, explícanos, porque eso no se mastica, no se procesa, esa parte con tranquilidad, explícanos para entenderte. Claro, lógicamente si Jesús tiene un padre como hombre, porque toda persona que nace tiene que tener un Dios. Yo tengo un Dios y soy nacido y tengo un Dios y se llama Jesús. Pero Jesús no tiene Dios, Él es Dios. Una cosa es tener, otra cosa es ser. Jesús tiene Dios o es Dios. Y la Biblia dice que Jesús es Dios, entonces no tiene Dios. Pero como hombre tenía un Dios y es el mismo. No es que es la identidad del que está manifestada en carne, ser Dios. Judas 1:25 nos dice, a el único y sabio Dios nuestro Salvador. Entonces, si Jesucristo no es Dios y tiene otro Dios, eso es dualismo. Entonces hay un Dios por encima de otro, para que Jesús pueda hacerlo. Y Jesús nunca está postulando un Dios por encima de él. Los títulos atributivos hacen referencia a lo que posicionalmente de donde viene el Padre y donde está el Padre para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entiende que el Padre siempre está en las alturas. Eso es lo que entiende el pueblo de Israel, porque reconocen que la voz que ayudó al pueblo de Israel a salir de Egipto y de todos lados viene de arriba. Entonces ellos entienden, y Jesucristo siendo hombre
hace referencia al pueblo de Israel para que sigan adorando a este Dios. Pero como Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, lo dice Deuteronomios, entonces Él mismo es el creador y padre del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel diga, nuestro Padre que está en el cielo no es indiferente a Jesucristo, porque Jesucristo siendo Dios lo llena todo. Así que eso no cambia la perspectiva. Eso no cambia, ni a Jesucristo le causa celos, porque Él es omnipresente. Así que si el pueblo adoraba a Dios el Padre, lo estaba adorando al mismo, porque Él es el único Dios que está en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y si Él no lo es, entonces hay otro ser. Así que Jesucristo tiene un Padre, claro, como hombre, pero es Él mismo, claro, porque Él es el único Dios, sino que otro Dios es el Padre. O sea, y al día de hoy, si te pregunto, al día de hoy, arriba en el cielo, Jesucristo, que es hombre, ¿tiene padre para ti? Al día de hoy, ¿Jesucristo tiene Padre? Claro que sí, tiene Padre y es el mismo, porque Él es el único Dios. ¿Y cómo dice eso, Jaime? Porque Juan cuando lo ve no ve otro Dios al lado de Él. Juan dice, aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado. Entonces, si vemos a uno sentado, ¿dónde está el Padre de Jesús? ¿Dónde está la ubicación real del Padre? Porque el único que está sentado en el trono es Jesucristo, eso lo ve Juan. Entonces, Él es el Dios eterno y también es el Cordero. Por eso la Biblia dice, he aquí yo que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Por qué no dice yo el Hijo o el Hijo el que estuvo muerto? Yo, el único yo que hay. Yo y el Padre, yo. Y ese yo vuelve a repetir en Apocalipsis. He aquí yo que estuve muerto. Hay un solo yo. Antes que Abraham fuese yo soy. Y usted ve ese yo siendo atributivo a Jesús. Es decir, que no hay otro. He aquí yo que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Dónde está posicionalmente el Padre? El Padre es Él siendo el único yo eterno. Ok, ok, ya bueno, dejémoslo ahí. Ahora, la parte no, no te llega a preguntar la parte de Cristo cuando Dios se manifiesta en carne. ¿Lleva naturaleza humana de María? ¿Para ti? Yo no puedo decir lo que la Biblia no dice. Yo tengo que entender la primera profecía que está dicha en Génesis, de la simiente de la mujer. Hasta ahí me tengo que basar yo. Pero yo no creo ni en carne divina, ni en espíritu, ni en sangre divina por si acaso. Yo no creo en ese tipo de cosas. Lo que sí creo es lo que dice la profecía de la simiente de la mujer. Y Cristo es la simiente de la mujer. Es el cumplimiento profético. Entonces yo tengo que decir lo que la Escritura dice. Entonces Cristo es Dios. Y él es el Mesías prometido, la línea mesiánica. Y es la línea davínica, porque habla de David su padre. Pero también habla de la profecía de Génesis, de la simiente de la mujer. Entonces quitar eso es quitar efectivamente el cumplimiento profético de Jesucristo. Yo no puedo hacer eso. Pero tampoco le Claro. puedo añadir más, porque la Biblia no habla ni de carne divina, ni de espíritu divino, ni de sangre divina. Entonces, si A ver, Cristo es de la simiente, está cumpliendo la redención como hombre. a ver si te copio bien. Jesucristo entonces tiene semilla de David, ¿no? Eso te estoy copiando. ¿Es correcto o no? La Biblia dice de la simiente de la mujer, es lo que dice la Escritura. Esa es la primera profecía. Y yo me quiero basar en lo que la Biblia dice. Pero me interesa porque la Biblia dice que Cristo es del linaje de David. ¿Tú crees eso o Una, no? ¿O no crees? una cosa es el linaje, es la línea davínica, por donde Ya. Cristo, si tú ves todo lo que es de Jacob, efectivamente de ahí se estipula todo el linaje de David. Y Cristo viene de la tribu de ¿qué? De Judá. Entonces se entiende que lógicamente viene de la familia patriarcal. Ese es el linaje davínico hasta David su padre. Esa es la línea davínica, pero también es el Mesías prometido. El que se digo, una cosa no quita la otra. Pero yo no puedo decir lo que no dice la Escritura. Hasta donde dice la Escritura puedo hablar. Pero para cerrar el tema, me interesa y cerramos el tema, a ver, para ti, ¿lleva semilla me interesa a ver, te hablo así literal, ¿no? La pregunta es literal, ¿lleva semilla de David o no lleva? ¿O es algo simbólico o tú lo ves como adoptivo? Quiero saber si lleva el linaje de David directo o no lleva para ti, Cristo, en su El carne. tema de la semilla de David depende de qué contexto lo quieras adjudicar, pero te lo voy a responder desde un contexto genealógico, del árbol genealógico. Desde el árbol genealógico, Cristo lleva la semilla de David desde el árbol genealógico, más no porque David sea el padre biológico de él. Una cosa no determina la otra. Entonces es porque es la línea. Eso es lo que estipula la Escritura. Es decir, la genealogía de Cristo desde que se estipula las familias patriarcales hasta Cristo. Es decir, por adopción. Porque A aún, ver, porque a ver, aún, ¿cómo ha dicho? O sea, permita, por adopción, porque, explícame eso, por favor. porque aún, claro, José no es su papá, José no es papá de él. Ya. ¿Y Entonces, María? José no es su papá. Y lógicamente, cuando nosotros entendemos, le llamaban el hijo del carpintero. ¿Era hijo biológico de él? No, era hijo adoptivo. Ahora, creo que Gálatas
Permíteme un momento porque hay un texto, Gálatas, no sé si, a ver, hay un texto, aquí está, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Ojo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí vemos el cumplimiento. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces nosotros entendemos ahí que José no es su padre. Aquí está. ¿Y cómo lo dice? La escritura lo dice, claro. Gálatas 4:2, sino que está bajo tutores, curadores hasta que el tiempo sea añalado por el Padre. Ahí está. Lo dice la escritura, Gálatas 4:1 al 2. Entonces, Ok, ahí ok. está el cumplimiento. Ok, ok. Yo me acuerdo que más antes tú me decías, Jaime, no sé si me dijiste por decir o... Bueno, de todas maneras te voy a preguntar. Yo me acuerdo cuando te preguntaba si el Padre tiene voluntad, me decías que sí. El Hijo tiene voluntad, me decías que sí. Cuando te preguntaba el Espíritu Santo tiene voluntad, me decías que no. Pues entonces te voy a hacer la pregunta limpia. No sé si tú me has malentendido. Te hago la pregunta así limpia. Tú me has dicho en adelante, me has explicado en forma detallada que Dios antes de manifestarse en carne tenía voluntad, que era su única voluntad. Luego me dices que el Hijo tiene la misma voluntad, que es la única voluntad. Ahora viene la pregunta, ¿el mismísimo Espíritu Santo tiene voluntad? El Espíritu Santo tiene voluntad por ser este Dios el Padre, porque Él es el Padre, siendo Dios y ese Espíritu Santo porque nunca ha pecado. No hay otra voluntad. Si el Espíritu Santo tiene una voluntad diferente al Padre, entonces serían dos voluntades y Jesucristo sería la tercera, porque es el que la está cumpliendo y como humano entonces tendría tres. Así que el Espíritu Santo es la misma voluntad del Padre porque siendo Padre es Espíritu y Santo porque nunca ha pecado. Estamos hablando de la misma voluntad. Ah, ok, tiene voluntad entonces. Ok, no hay problema. Ahora Juan 14, 16, donde dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cómo explicas eso? Porque si tú me dices que el Espíritu Santo es el Padre, ¿por qué el Padre va a enviar a otro? ¿Cómo lo explicas tú Claro, eso? cuando tú transliteras la palabra parácleto, hace rato te lo decía, significa espíritu y también significa abogado. Entonces, el ayos, otro, no significa, aunque uno algo diga que otro de la misma clase, significa que es el mismo ser. Estamos hablando ontológicamente de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es el parácleto. ¿Por qué? Porque significa abogado. Y dice el contexto bíblico, hijitos míos, si pecares, abogado, cuando usted va a ese texto y lo translitera del griego, ahí se utiliza el mismo término parácletos. Entonces, parácletos, que es el consolador, efectivamente sería también en la transliteración, sería abogado. Entonces estamos hablando del mismo ser. Hijito mío, si pecares abogado tenéis, parácletos, para con vosotros Jesucristo. Jesucristo es el otro. Y ese otro es otro ser ontológico. No, estamos hablando del mismo. ¿Pero por qué? Porque ahora nosotros, aunque tengamos la vida eterna, seguimos pecando. Eso es lo que habla el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso hay un abogado, el paráclitos, pero estamos hablando del mismo. ¿Qué pasó con John? Estaba hablando con un micro apagado, disculpa. En el bautismo de las aguas, cuando desciende el Espíritu Santo, para ti, en tu entender, ¿por qué desciende el Espíritu Santo? Porque no estaban, o sea, antes que descendiera, ¿no estaba en Cristo el Espíritu Santo? Antes que descendiera no estaba en Cristo. Cristo es el Espíritu Santo y hace rato te lo expliqué posicionalmente. Cristo es el Espíritu siendo Dios. ¿Y para qué Entonces desciende? no es que antes no estaba, es que Él es el Espíritu. ¿Pero para qué desciende si es el Espíritu? Porque tiene que cumplirse Joel capítulo 2 versículo 32. Entonces, ¿qué dice Joel? Vamos a leerlo. A ver, Joel capítulo 2 versículo 32. Dice así, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion, en Jerusalén, habrá salvación, como lo ha dicho entre el remanente el cual él ha llamado. Entonces nosotros vemos que aquí efectivamente, ¿cuál es el nombre? Él. ¿Cuál es el cumplimiento? Jehová. ¿Y cuál es su gloria? El Espíritu. Y ese Espíritu es el que está efectivamente allí, posando para la confirmación de que este ser que está allí es el Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entienden que Él lo prometió el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo, que está ahí como paloma, es la confirmación visible de que ese que está allí, que posa sobre él, es el Mesías prometido, del cual el Espíritu Santo hablaba por medio de los profetas, por medio de aquellos que estaban allá. Y ese mismo Espíritu es el testimonio real de lo que está pasando ahí. Uno, el Padre confirmándolo con su voz, que es el mismo Jesucristo. Dos, el Espíritu Santo que habló por medio de los profetas, lo están viendo ahí posando sobre Jesús para mostrar que el Mesías prometido del Antiguo Testamento
Es ese Jesús del cual Juan le había dicho, detrás de mí viene uno al cual no soy digno de abrir la sandalia, de separar el cordón de sus zapatos. Ok, cuando tú oras, Jaime, tú oras dirigiéndote al Padre o dirigiéndote al Hijo. Yo me dirijo a Dios. Para mí yo no hago distinciones en mi oración. Yo le oro al Señor Jesús. Y para mí Jesús es nuestro único Dios. Para mí Jesucristo es el Padre. Para mí es el Hijo. Para mí es el sumo sacerdote. Para mí es el eterno Dios. Para mí es el gran yo soy. Yo no tengo necesidad de utilizar distinciones, porque entonces tendría que nombrar todos los atributos de Dios. Entonces tendría que llamarle Padre, Hijo, Espíritu, sumo sacerdote, el gran yo soy, el verbo, el pan de vida. Entonces imagínate cuántos títulos. Yo no necesito ponerle títulos a Dios. Con solamente invocar, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Con solo invocar su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Yo no necesito ponerle títulos, yo solamente con dar la identidad del nombre, ya saben que le estoy orando al todo. Cuando en Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Yo no tengo que comenzar a invocar todos estos títulos, solamente con decir el nombre de Jesús. El nombre de Jesús está cargado de lo que es Dios en sí. Así que solamente con decirle Señor Jesús, estoy orando al todo en todo. Pero no, o sea, no dices tú, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, porque la Escritura habla de orar en su nombre. Tú no usas así. O sea, ¿cómo quiero entenderte cómo te diriges? Tú dices Señor Jesús en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Quiero captarte Bueno, cómo usas el nombre te, de Jesús ahí. te O quiero embellecer. especificar, aunque las oraciones son personales, claro está, porque eso no es doctrina, eso ya es un acto personal. Entonces, pero mi oración es hacia el Señor Jesucristo. Yo no necesito ponerle riendas. Dios sabe que al decirle su nombre, su identidad, yo no necesito añadirle más ni quitarle menos. Te invoco, Señor Jesús, o te clamo, Señor Jesús, o mi Jesús, es lo mismo, el todo es el nombre. Lo que cambia aquí es el nombre de Jesús. Puedes decirle mi Padre, mi Dios, mi Espíritu, mi Verbo, mi todo, pero si lleva el nombre de Jesús es el nombre que lleva todo el poder. Así que de aquí ya la oración personal no tiene nada que ver con la doctrina, porque mi oración no es doctrina, mi oración es exclamación personal hacia Dios. Pero ¿cómo explicarías Juan 14 donde dice, cuando oren al Padre en mi nombre? Claro, oren al Padre en mi nombre, porque lógicamente el Padre es el mismo Jesús para mí. Entonces, si yo oro Padre, si yo le digo Padre, a Satanás se le llama Padre de mentira. ¿A qué Padre le estaría clamando? Cualquiera que me escuche dice, bueno, pero yo conozco que el padre, Satanás se llama Padre de mentira. Yo tengo que identificar. Por eso es que hay un nombre sobre todo nombre. Yo tengo que darle la identidad al Dios que le estoy clamando. Yo tengo que decirle, Señor Jesús, tú eres mi Padre. Ya cambia la perspectiva. Señor Jesús, tú que eres el Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que eres el Dios Todopoderoso. Cuando yo pongo el nombre por delante, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Ok. Pero entonces, para cerrar el tema ya de la oración, tú nunca oras así por decir Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ¿no oras así? Como te digo, las oraciones son personales, pero determinarlo de esa manera, yo no tengo por qué orar que Padre en el nombre de Jesucristo, porque para mí Jesucristo es el Padre. Yo no tengo que ponerle arandelas, con solamente invocar el nombre de Jesús estoy orándole al Dios Todopoderoso. Se Pero centra todo en eso. sí, te lo pregunto, porque en Hechos lo dice, textualmente lo dice, ahí están orando toditos los apóstoles, dicen, Dios, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo, así dice, por eso yo te hago la pregunta es bíblica, entonces, pero ok, no lo haces, ok, Sí, lo que pasa es que la oración no es una doctrina, la oración es un modelo como orar. Cuando nosotros vemos el Padre Nuestro no es para repetirlo, para entender el Padre Nuestro. No es puede decir Padre Nuestro que está en el cielo santificado y repetirlo, y creo que la palabrería esto, yo tengo que entender qué es lo que significa el Padre Nuestro que está en el cielo santificado, entonces tengo que comenzar a santificar a este Dios que está en el cielo. Esa es la pauta que lleva el contexto de la oración. Así que las oraciones no son un modelo que debo de seguirlo para decir palabrería. La oración es algo personal del creyente de la palabra hacia Dios. Es más, la Biblia nos prohíbe eso. No hagáis esas oraciones que son vanas, que son puras repetideras. Es decir, no tengo por qué estar repitiendo, porque las oraciones son personales. Es una comunicación con Dios, donde mi espíritu se comunica con Dios. Por eso dice la Biblia que debemos orar. Dice el texto, oraréis con el entendimiento, pero también en el espíritu. Cantaréis con el entendimiento, pero también en el espíritu. Entonces ahí es donde debo entender eso.
Ok. Entonces ya para cerrar las ideas concretas, tú me has dicho que antes de Dios manifestarse en carne, Dios no tenía un cuerpo, solamente era el Espíritu Eterno. Cerramos el tema, ¿no? En el Antiguo Testamento. Claro, Ok. Viene Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne tiene un cuerpo humano o terrenal, como quieras llamarlo. El espíritu que tenían en el Antiguo Testamento es el mismo espíritu que tiene como hijo. No hay otro espíritu que se le añade. Hasta ahí cerramos el tema, ¿no? claro, Él es el único espíritu que hay, el espíritu vivificante, el espíritu eterno. Ok, otra conclusión que me dijiste. El hijo que es el Dios manifestado en carne, tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. ¿Correcto o no? ¿Te copié bien o no? Claro, Juan 4:24 dice ese espíritu, su naturaleza, y Dios fue manifestado en carne. Ok, entonces ya cerramos el tema con el Hijo. El Hijo, que es la manifestación del Padre, manifestación de Dios, Dios manifestado en carne, tiene naturaleza humana para ti, tiene naturaleza divina para ti y tiene una sola voluntad. Listo, cerramos el tema del Hijo. Ok, Claro que sí, tiene una sola voluntad. una sola voluntad. Ok, ahora tú me dijiste que el Espíritu Santo también tiene carne, me dijiste, pero que tiene carne porque es el Hijo, ¿no? Explícame esa parte porque tú me dijiste que tiene carne el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? De El nuevo. Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Si tú le quieres adjudicar que tiene carne por ser Jesús, porque es Dios manifestado en carne. Entonces, si tú quieres llamar a Jesucristo el Espíritu Santo, está bien, porque Él siendo Dios es Espíritu y Santo porque nunca pecó. Y si quieres decir, y ese Espíritu Santo tenía carne y Jesucristo siendo Dios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué Dios entonces Jesús? El Espíritu y Santo porque nunca ha pecado. Y si te pregunto como Espíritu Eterno, ¿el Espíritu Santo como Espíritu Eterno tiene carne? ¿Dónde dice que el Espíritu tiene un espíritu? La Biblia no dice que hay dos espíritus. El Espíritu Santo, si es el Espíritu, es el mismo Espíritu vivificante, es el mismo Espíritu eterno, es el Espíritu Santo. Solamente hay un Ya, solo ya. Espíritu. Espíritu vivificante, voy a usar tu lenguaje. ¿El Espíritu Santo como Espíritu vivificante que es, tiene carne? Siendo Jesús, claro que sí. No, a ver, no me copies la pregunta. Te hablo del Espíritu como Espíritu vivificante. ¿El Espíritu Santo como Espíritu vivificante que tú estás usando ese lenguaje tiene carne? A No ver, te hablo como... las palabras de Jesús fueron estas. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ve que yo tengo. Si tú no quieres meterme a Jesús dentro de Ah, que Dios estaba en Cristo, entonces yo no puedo colocarle a dos carnes, a Jesús y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene carne por ser Jesucristo y es Dios manifestado en carne. Si me quieres decir que no, el Espíritu Santo fuera de Jesucristo, no, lógicamente antes de manifestarse en carne no podría tener carne. Eso es lo más lógico escrituralmente. y ahora el Padre, te hablo como Padre de Cristo, como Padre, no porque el Padre del Antiguo Testamento no, sino como Padre de Cristo, porque tú no, tú crees que Cristo tiene su Padre recién desde la encarnación, recién desde que Dios se manifestó en carne. Entonces te hablo, el Padre de Cristo, como Padre de Cristo, ¿es hombre? Como Padre de Cristo, Claro, es el mismo Jesucristo. como Padre de Cristo es el mismo Jesucristo. O sea, Claro. prácticamente me estás rompiendo, o sea, cualquier mínima distinción, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que me estás respondiendo, no? Porque Yo no creo en distinciones de personas. Por eso te no, dije al no, principio que yo no tengo distinciones. Yo creo que Jesucristo es todo en todo. Hablar del Padre Jesucristo es hablar del mismo Jesucristo. Hablar del Espíritu es hablar de Jesucristo. Hablar del Hijo es hablar de Jesucristo. Hablar del Cordero es hablar de Jesucristo. Hablar del Verbo es hablar de Jesucristo. Entonces, lógicamente, para mí Jesucristo es el centro de todo. Entonces, si yo hablo del Espíritu, tengo que hablar de Jesucristo siendo Dios. Si hablo del Padre, tengo que hablar del mismo Jesucristo siendo Dios. Si hablo del Espíritu vivificante, tengo que hablar de Jesucristo siendo el todo en todo. Si hablo del Espíritu eterno, tengo que hablar de Jesucristo siendo Dios. Entonces, todo se centra en Él y por Él y para Él. no me referí, Jaime, ya sé que tú no manejas el lenguaje de personas, sino que si yo te pregunto, si el Padre de Cristo, siendo Padre, tiene carne, si tú me dices que sí, prácticamente me estás rompiendo, me refiero a esa relación de decir que Cristo tiene su Padre, a eso me refiero, no que sea otra persona, sino me estás rompiendo la relación. ¿Te das cuenta de tu respuesta, no? Me estás rompiendo No, la relación. porque no se rompe, porque si Jesucristo tiene un Padre que no es Él, entonces hay otro ser por fuera de Jesucristo, sería dualismo. La distinción no me va a ayudar a mí a hacer la distinción a Jesucristo, sino que me va a ayudar a mí más bien a hacer separaciones de dioses. Eso es la distinción que tú me estás presentando en tu pregunta. Si Jesucristo no es el mismo Dios el Padre, siendo el Padre de Jesucristo, entonces es otro. Eso indicaría dos divinidades, porque lógicamente el Padre tiene que ser Dios y el Hijo tiene que ser Dios. Entonces estamos hablando que Jesucristo en la deidad tiene un Padre. Y eso la Biblia no lo presenta. La Biblia presenta un único Dios y se llama Jesucristo. Y como hombre es hijo, pero siendo Dios el Padre. Ok, ya te entendí.
Ya son 10:53. Tómate, ya te entendí. Esa es la parte. Luego me dijiste también del Espíritu Santo, bueno, que murió. Bueno, tú me dijiste que el Espíritu Santo murió porque es Jesús. Me dijiste que el Padre murió porque es Jesús. Ya te entendí la parte principal. Tómate tus 5 minutos. Haz un resumen de todo lo que me has preguntado. Muy bien, gracias por la respuesta. Ha sido honesta, bastante honesta. Tómate tu tiempo, te escuchamos. Claro, bueno, quiero agradecer de todo modo a John Félix, reitero, la entrevista. Quiero que quede claro que aquí lo que cité fue Biblia. Y yo creo que John Félix va a subir esto a YouTube, ahí lo pueden ver y pueden corroborar con los textos bíblicos que le acabo de dar. Creo que uno de los pilares fundamentales en la unicidad es predicar a Jesucristo como el único Dios. Creo que la Biblia habla por sí sola de quién es Jesucristo. Yo no necesito hacer distinción de Jesucristo para causar en él que no es esto por ser aquello. Jesucristo es el todo en todo. Si Jesucristo es el mismo de ayer, es el creador y padre. El de hoy es el que está manifestado en carne. Y el de siempre estamos hablando del mismo ser. No cambia, Dios no muta. Si yo hago distinción en Jesucristo, estoy colocando a un Dios del Antiguo Testamento que no es Jesucristo y que muta o toma un modo. La distinción me ayuda a ser modalista. Entonces, Dios el Padre actúa de esta manera y el Hijo de otra manera. Eso es modalismo. Por eso es que el modalismo se ejecuta allá en estos siglos donde se enseñó. La Biblia no hace distinción, la Biblia presenta a Jesucristo como el único Dios. Ahora, en el contexto, un unicitario real que habla de Dios tiene que hablar de la Escritura, porque la Escritura es la única que presenta al único Dios. Entonces, hablar de Jesucristo es hablar del Padre siendo Dios. Hablar de Jesucristo es hablar de su manifestación en carne siendo hijo. Y hablar de Jesucristo siendo Dios es el Espíritu eterno, es Espíritu y Santo porque nunca ha pecado. Quiere decir que no hay otros seres dentro de él, no subsisten, existe él. Él es el autoexistente. Al ser el autoexistente, quiere decir que él es el eterno Dios y no cambia ni deja de ser. Las distinciones me ayudan a entender dos cosas puntuales. Una, a tres divinidades o dos a dualismo. Y realmente la Biblia no presenta eso. Ahora, la Biblia es clara, unicitario que habla de Biblia, unicitario que habla de unicidad, porque la Biblia es la que presenta al único Dios. Y la unicidad no es de un hombre, la unicidad es Dios mismo. Ningún hombre puede determinar y decir yo tengo la verdadera unicidad, porque la unicidad es Dios mismo. Decir Jaime tiene la verdadera unicidad es como si yo fuera el único que la supiera. Y aquí hay hermanos míos que predican la unicidad. La unicidad es Dios. Hablar de Jesús es hablar del único Dios. Eso es lo que dice Judas. Hablar de Jesús es hablar de todo el ser de él. Entonces la unicidad no le pertenece a nadie, la unicidad es Dios mismo. Y hablar de Dios es hablar del único y soberano Dios. Aquí hay hermanos míos que hace tiempo han venido debatiendo y empleando esta guerra para mostrar que Jesucristo es Dios. Y los felicito, mis hermanos, aprovecho. Y les incito, en mi tiempo aquí, que me da John, les incito para que lo sigan haciendo. Todos ustedes, los que han estado antes de yo estar en TikTok debatiendo, Dios los ha usado a ustedes y los seguirá usando. ¿Cometemos errores? Sí. Quizás para algunos no tenemos quizás teología, no tenemos esto, pero tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que a nosotros nos dice quién es Dios, es el que el poder de Dios está. Los invito para que no debajen, los invito para que no desistan, sino que sigamos predicando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es unicidad. Y no desfallezca, no se sienta menos. Un cartón de teología no me hace mejor cristiano. Hay gente con mejores estudios. El mejor fórmula de ser cristiano es vivir para Dios. De nada sirve un cantón si no vivo para Dios. De nada sirve un cartón si no me sujeto a los pastores. De nada sirve un cartón si no vivo en oración. De nada sirve un cartón si no amo al prójimo y principalmente a los de mi casa, dice la Escritura. Si yo no amo a los de mi casa, ¿cómo puedo predicar amor? Y cierro con esto. Hoy les invito a los amigos trinitarios, no a debatir con verdaderos unicitarios, sino a mostrar la verdadera teología, bíblica o no bíblica, porque aquí nosotros no debatimos con personas, debatimos contra creencias. Nadie debate contra una persona. Así que yo no debato contra personas para que me muestren, yo debato con la creencia de la persona. Y si es fundamentalmente en la Biblia, me lo va a demostrar. Aquí habemos unicitarios, predicando al verdadero Dios.
y levantamos la voz para decirle que el cartón de teología no hace más cristiano a nadie. Aquí hay hermanos que saben que son filólogos. Aquí hay hermanos que Jonathan, Johan, que son muchachos llenos del Espíritu Santo. Y muchos más. Aquí hay pastores también, el hermano Jader Cadaví. Y muchos más que Dios los ha usado y los seguirá usando. Porque no somos de los que retrocedemos, sino los que vamos para adelante a mostrar a Jesucristo como el verdadero Dios. Y hermano que me escucha, hermano, usted que es unicitario, no se quede quieto, ábrala y predique que Jesús es el verdadero Dios. Que vengan los que vengan, mientras Dios esté con nosotros, aquí el vencedor es Él. Y vamos a seguir demostrando y peleando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y los amo a todos en el amor del Señor. Gracias, gracias Jaime, gracias de verdad por la entrevista. Sí, ha sido bastante honesto. Escuchen los hermanos que esto es una entrevista, no es que acá sí tiene la razón o no, es que se abra Jaime y que diga lo que él cree. Y para mí me siento satisfecho. Igual que antes lo entrevisté a Montero, también esa es la idea, hermanos. De acá viene un debate. Él me va a entrevistar, la misma entrevista le voy a devolver a Jaime igualito sus 2 horas, él me dirá la fecha, así que tranquilos los hermanos, a ver, hay que ser prudentes y hay que ser pacientes. Primero hay que escuchar, acá se está escuchando las posturas para no levantar muñecos de paja, ese es el asunto. De ahí viene un debate formal. Así que tranquilos los hermanos, así que no hay problema. Más bien, gracias, gracias Jaime. La idea, yo te dije que seas sincero conmigo. Está bien, brother, discrepamos, es otro tema, pero sí, bastante sincero conmigo.